Suscríbete a La Panterita. Del 15 al 19 de noviembre en Alto Paraná y el 24 de noviembre, las tiendas adheridas de todo el país van a tener descuentazos para vos. Black Friday Paraguay. Organiza el diario Última Hora. Aprovecha con Punto Pharma y Cooperativa Universitaria. Hoy, pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard, accedes al 30% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. Y pagando con tu SICOP QR de Panal y Cabal, tenés 5% adicional. Válido para compras en puntos de venta, web y app. No válido para call center. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Seguí en Monumentales. Nos vamos porque ya viene fútbol a lo grande. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Supé Quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. Audiencia, buen día, ¿qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Hoy tenemos dos partidos. Así es, Resistencia Guaraní y Trinidense Nacional. Resistencia tiene que ganar sí o sí hoy para sobrevivir. Si no gana, ya desciende oficialmente. Guaraní va por Copa Libertadores. Nacional y Trinidense se enfrentan por lo mismo. Es la última oportunidad para Trinidense de meterse en la lucha. Y Guaraní buscando ganar y esperando que no gane Nacional, es lo que le conviene. Ameliano ya está en la Sudamericana. Ameliano ya confirmó Sudamericana, así es. Ya juega el año con el objetivo seguramente de sumar puntos para el promedio y todo lo demás, pero aseguró permanencia y aseguró Copa Sudamericana, los dos objetivos cumplidos para Ameliano. No quiere hablar, perdón, Miguel Cardona, le digo a Gerardo hablar terminado el campeonato, pero el mayor problema de los tradicionales es la tiene Olimpia. Sí, muy por sí, encima del Cerro Porteño. Totalmente. No solamente por fútbol. Cerro puede hacer algunas cosas y... Tiene una base, hoy día tiene una base. Y Olimpia está en una situación de incertidumbre. Scavoni va a hablar lunes o martes. Fíjate si Scavoni puede hablar o no quiere hablar, Gerardo, porque la situación se hace muy difícil. Tiene que buscar continuidad de algunos jugadores como Espínola, Zavala, como diría Menchi, el dinerillo tiene que tener. No hay buen ambiente. Arce, no sé si pone en manos de la comisión directiva o él toma la decisión. Pero un tema muy difícil para Olimpia. Olimpia ya conoció de esto. Alguna vez dijo el profe Córdoba, ¿verdad? Profe digo porque es preparador físico, de ahí viene profe, porque es preparador físico. Dijo, Olimpia tiene que refundarse. Sí. Y Osvaldo Domínguez pegó gritacielo y se armó un quilombo. Dijo, ¿quién es este para poder hablar así de Olimpia? Esa fue una etapa crítica de Olimpia, mucho más que esta. Futbolística, no con las deudas que tiene hoy,
pero dijo Córdoba Olimpia tiene que refundarse. Y se armó un quilombo por parte del, perdón por el término, por parte del presidente de Olimpia. Pero Olimpia tiene una situación muy grave, muy sensible, muy difícil. ¿Cómo va a superar? Jugadores que han bajado de rendimiento enormemente, hasta emocionalmente, como Mateo Gamarra, que no, si bien es cierto, deslumbraba, es decir, se perfilaba para ser, y usar el calificativo más prudente, se bajó en esa línea defensiva, porque era él el que iba a ser referido. Sí, porque era un chico joven, con casi sin experiencia, internacionalmente. Para mí hizo una muy buena Copa Libertadores, venía teniendo un muy buen torneo, pero sí, el desenlace de este campeonato bajó mucho su nivel, se lo ve muy nervioso, se dedica como más a pelear que a jugar, y bueno, yo creo que todo va de la mano de lo que es hoy el Olimpia, que no tiene un volumen claro de futbolístico, el tema de las deudas, el ambiente no es bueno, y yo creo que nadie se salva. Sí, salvo dos jugadores que recién lo nombramos, que lo de Espínola y Zabala. Sí. Otros que pintaban bien y que a lo largo de este segundo semestre principalmente no estuvieron a la altura, Marcos Gómez, Fernando Cardoso. También. Porque Gómez en un momento era titular, llegó a ser convocado a la selección y este segundo semestre no mostró las mismas virtudes. Lo mismo Fernando Cardoso. En algunos partidos rindió un poco más que en otros, pero irregular como todo el equipo. Pero yo hablo de los jugadores, Víctor, compañero, que estaban para ser transferidos. Sí. Porque tocar desde afuera puede ocurrir a cualquiera. Dice, ¿qué pasa en esa casa? ¿Qué pasa en el barrio? El problema es que vos tenés que estar adentro para entender el problema. Desde afuera no va a entender. Podés interpretar, pero no entender profundamente qué pasa en Olimpia. La cantidad de socios que va a ir mermando. Si juega Sudamericana es mata y mata. No hay presión de deseo. Juega con un equipo paraguayo, lo gana y lo elimina. Queda sin nada en el año. Todo eso puede pasar por la mente desde el presidente del club. Y ayer hablaba Lota Fuerte, ¿verdad? Habló de fin de ciclo para varios jugadores. No quiso decir quiénes, pero fin de ciclo para varios jugadores. Sin dar nombres. Y pero creo que va camino a aquellos que justo coincidentemente están terminando el contrato. Creo que por allí apunta. Sí, a los que ya están hace un tiempo y como que se viene... pero hay una cuestión, niño, presupuestaria, por eso digo, desde afuera, como que es fácil opinar. Estando adentro, vas a saber la situación real. Sí. Debe, no debe, cuánto es, cómo hace Espínola, que tiene que pagar en cuota, compra el 60% del pase del jugador, más toda la demanda que tiene afuera. Lo de Mateo Gamarra se enfrió porque decía Carmona en su momento, nos vamos a vender, si es que nos satisface, nos vamos a vender, porque tenemos que vender. Hoy, si podríamos hablar con él, le podríamos preguntar, ¿por qué no vendiste antes? ¿Por qué no lo hiciste? Porque de haber sabido, a lo mejor lo hubiera dicho, transferíamos jugadores. No sabía esta debacle futbolística que Olimpia tiene y que su afición parece acostumbrarse ya. Y sí, es un riesgo que tomó. No venderlo en su momento. Pasa que estaba la Libertadores ahí como el objetivo, pero en realidad se sabía que era... Firmado un precontrato y ya había maneras manera diferente de haberlo manejado, creo, a eso. Al decir, no se vende, ¿y ahora? No, pero hay muchas cosas que, por eso digo, no tomo posición, sino como periodista. En Olimpia, cuando se dice que Escabón es El Salvador, Escabón ya está cansado que se diga que él es El Salvador. Seguro. Él va a ser El Salvador, Escabone. Esa campaña de recolección de dinero no se hizo. No, por propia iniciativa del club. Porque los socios se organizaron, querían y no tuvieron retorno del otro lado. Entonces, cuando se hizo fue muy pasajero, no tuvo la respuesta. Porque esto no es Argentina. Y tiene que meterse en la cabeza que la pasión argentina es superior a la nuestra, futbolísticamente hablando. Cuando hizo el de Independiente, Argentina tiene otra pasión, otra forma de ver. Es la realidad, sin herir lo nuestro. No voy a herir, pero es otro tipo de pasión el que tiene el hincha argentino, comparando con el nuestro. Acá las cosas, los mamás y los muchachos no se van a la cancha. Así es. Vos sabés muy bien eso. Sí. Llueve, hace frío, entonces, yo no quiero ofender, pero acá otro, una dijo Alfredo Mendoza cuando hablamos de Colombia y el incipiente Colombia que fue un tiempo, dijo Alfredo, mucho más pelotero que Paraguay, dijo, por Colombia, que no tiene la historia futbolística ni los rasgos de Paraguay futbolísticamente hablando. Pongo Colombia, dicho por Alfredo, vos jugaste en Colombia, Alfredo Mendoza que hizo historia en Colombia, no dijo, no es. Entonces acá va Víctor Villar, ¿qué público no viene?
En la Argentina, igual va. ¿O miento? No, totalmente razón. Sí, así mismo. Entonces se ven robustecidos económicamente de otra manera. ¿Cómo hace Olimpia con su campaña de socio? Quería 30.000 Cardona. 30.000 quería, sí. Y ahora está difícil porque encima... ¿Cuánto mayor el tío? No se sabe. Encima mucho a veces pasa como impulso el tema de jugar Libertadores, de los rivales que vienen, las facilidades para entrada. Ahora al tener Sudamericana y encima un rival del mismo país... Eso era lo que motivaba al hincha. Ahora se ve difícil. No sé con qué motivación se va a asociar a comienzo de año. Después, obviamente, ese era el momento para arrancar una campaña si es que perdón. Andás en Uruguay, hay un teléfono. Llamale a Víctor Villalba cuánto tiene Socio Nacional de Uruguay. 50.000. Andá a llamarle, preguntarle Peñarol 50.000. No son campeones de América. Ni uno de los dos. Y tienen 50.000 socios. Entonces, fueron hace mucho tiempo. Pero tienen 50.000 socios. Ahí hay un teléfono que Víctor le escribirle si tiene un colega preguntarle. Y tienen. Acá es sujeto al resultado. Y si las cosas no dan, no van a pagar. Yo voy a pagar para esto nomás si no somos luego nada. Yo no digo que el hincha no tenga razón. Sí, pero son pasiones diferentes, es verdad eso. El tema pero de totalmente. Una pasión, un fanatismo diferente. Es un fanatismo. Pero vamos ahí con Uruguay que tiene 3.200.000. Pero el uruguayo también es fanático, el uruguayo es fanático. Acabo de decir, si tenés a alguien, Germán, en Nacional de Uruguay, preguntarle, tienen 50.000 socios al día. Llamarle a Peñarol 50.000 socios al día. Es una cuestión de agarrar tu teléfono y preguntarle cuántos socios. Y si yo voy a errar por 2.000, 3.000. Y acá no es así. Sí, no, acá nosotros no pasamos. No es así. No, y mucho se mira el tema del momento deportivo para asociarse o qué se viene en el año. Y eso es lo que me parece va a ser. No, eso no va para asociarse, sino para ir a la cancha. Porque esa es la realidad. Por eso la gente no va. Cuando va a ser título de campeón o un partido de copa, ahí es donde todo el mundo quiere ir a la cancha. Después para un Olimpia Tacuaré estando quinto en la tabla y jugando un viernes a las 20:30, no a nadie. Están los partidos promedio y están los que... y están que muchas veces también entre los propios hinchas dicen hincha de copa, porque de repente cuando hay copa nomás te aparece ese aficionado que no es que está en el día a día en los partidos. Aquí está todo el agosto. Vamos a repetir, Pio Libertad. Ya sabemos, arquitecto. Libertad. Nadie puede echar renuncio. Dice, nadie puede dejar de hablar de libertad, arquitecto, todo el agosto. No, ya está. Su fanatismo le va ya está. Sí, pero nadie puede estar mañana en el bloque, en Urbana. Ayer a la noche le dedicamos al arquitecto. Vos no escucharlo, arquitecto. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, es Yopusupe Quitadol. Urbanización, alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada. Con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Qué lamentable dice el arquitecto Laguto. Qué bárbaro. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. En Universo Electrodomésticos, aire Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor ya estilo. Vamos a hablar de libertad. Arquitecto Lagosta no ve fútbol de los domingos, no escucha Urbana, no ve bloque. Vamos a hablar si el programa recién comienza. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Y no tenés balotes, vamos a dedicar la libertad, la música, el festejo, jugadores, heredia. Qué difícil. No veo una actitud en los jugadores, en el plantel. No veo tampoco que el técnico esté encontrando el equipo con muchas variaciones partido a partido. No veo un equipo estable. Si bien es cierto, hay muchas lesiones, pero tampoco muestra la solidez del equipo, ¿verdad? En materia de equipo. Y un juego asociado que eso tendría que mostrar ya a esta altura del campeonato un estilo de juego. Don Pedro, ahí atribuye más a quizás
a ver cómo llamarlo, una desmotivación a esta altura de la temporada? ¿Cree que el plantel ya dio todo en Libertadores y después no pudo volver a repetir eso? ¿O pasa por una actitud de los jugadores que está dejando que desear en este momento? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, la verdad es que ellos son profesionales, están dentro de lo que es un salario y aparte de todo están vistiendo una camiseta que creo que tienen que hacerle honor a esta camiseta, también el esfuerzo que están haciendo todos alrededor del equipo. Sí, no vemos una actitud, no vemos que se entre con el hambre de ganar o de revertir un resultado, ¿verdad? Sí se puede marcar un gol o dos o tres, pero es la actitud la que muestra que se puede revertir eso y no se ve, ¿verdad? No se ve absolutamente en ese sentido nada que te muestre que el equipo quiere remontar o quiere hacer cosas nuevas, ¿verdad? Yo sinceramente te digo, no estoy conforme para nada con el rendimiento del equipo. ¿Puede ser un fin de ciclo ya para varios de esos jugadores, don Pedro, le parece? Sí, me parece correcto. Me parece correcto, sí, yo creo que hay muchos que ya probablemente ya no puedan dar nada más. O sea, ese es su límite. No sé si dentro de esta charla quiere nombrar quién le parece, por ejemplo, que ya dio todo dentro del club o no hace falta. No, pero está a la vista también eso. Está a la vista. Si tomamos fecha a fecha, partido a partido, ya en la apertura ya no demostramos mucho. Si bien en la Libertadores avanzamos increíblemente a lugares con este mismo equipo donde no esperábamos, ¿verdad?, de la forma en que lo veníamos haciendo. Pero el famoso Olimpia es un equipo en Libertadores y en el campeonato es otro equipo. Todos teníamos la fe de que esto cambiaría y una vez que finalizamos nuestra participación en la Libertadores, esperábamos que en el campeonato nos afirmemos, bueno, pero no se dio, estamos ahí siempre a los tumbos. ¿Y sobre el cuerpo técnico hoy qué opina usted? Y bueno, todo es parte de un todo, ¿verdad? Porque realmente el cuerpo técnico es el que sabe qué jugador está en condiciones y qué jugadores no, y qué jugadores no rinden. Yo creo que ellos, el cuerpo técnico es el que va midiendo, ¿verdad? Pero le profundizo la pregunta. ¿Usted hoy pondría bajo la lupa, por ejemplo, la continuidad de Francisco Arce para el año que viene o no lo ve a él dentro de una responsabilidad mayoritaria de lo que está pasando? Más bien apunta a los jugadores directamente. Es tal cual como él mismo lo dijo, ¿verdad? Él es responsable del plantel y de los resultados. O sea, interpreto que según lo que usted piensa, también hay que evaluar profundamente si es la mejor opción para continuar el año que viene. Yo creo que hay que hacer una evaluación total de todo lo de cómo estuvo el equipo, cada integrante del plantel y cómo estuvo la parte técnica, ¿verdad? Si logró hacer un equipo, qué le faltó, qué faltó. Realmente se tomaron las medidas en el correr de los partidos. Creo que todo eso pasa a formar parte. Yo creo que hoy no podemos
evaluar todo porque restan fechas y resta muy poco para tener una evaluación y hasta dónde llegamos. Pero cada vez más difícil es el objetivo, ¿verdad? Ya el campeonato, vicecampeonato ya es totalmente imposible. Lo que resta es sumando, restando, sacando 10 calculadoras en la participación en la Libertadores. Sí, como se dice matemáticamente. Más lejos que cerca. Sí, como se dice, don Pedro, matemáticamente todavía se puede, ya dependerá de otros resultados, pero entiendo también que mucho de la evaluación dependerá de ese resultado final, porque si Olimpia obviamente clasifica hasta milagrosamente a Libertadores, ahí cambia el panorama, ahí terminará por lo menos con una ligera sonrisa al año, pero si se da solo el caso de ir a Sudamericana, creo que ahí será diferente el análisis, para todos, me refiero a jugadores, cuerpo técnico y lo que se viene, ¿verdad? Claro, vos tenés que tener en cuenta que en la Sudamericana no son los mismos números los que se manejan, ni tampoco los mismos equipos los que participan, ya no participan campeones y subcampeones de los distintos países. Entonces estás entrando con equipos de tercero, cuarto, quinto lugar, depende del país. Pero ya es un campeonato más con menos exigencia. Don Pedro, ¿qué es lo que hoy más le llama la atención en el equipo? Porque es cierto, ganó los 2 últimos partidos, pero el nivel seguramente no habrá conformado. La victoria a veces disimula muchos defectos, muchos temas a corregir, pero se estancó Olimpia hace un tiempo en cuanto a funcionamiento. Hoy, ¿qué es lo que más le llama la atención? O le cambio la pregunta, ¿qué es lo que más le duele al ver a Olimpia en este momento? Primero que no tenemos un padrón de juego, no mostramos tener un equipo solvente, un equipo que tiene un juego y que pierde con su juego. La verdad que vamos probando y no tenemos nada. De repente también se nota la actitud de muchos jugadores. Por eso que de repente sobresalen nítidamente el arquero y el lateral izquierdo. Y así como están las cosas, son los jugadores a retener. Ahí seguramente en los próximos días se confirmará que ellos van a ser los que en este caso se compre el pase tanto de Zavala como Espínola, porque usted mismo lo dice y lo vemos siempre, son los que hasta aquí han tenido por lo menos actuaciones regulares dentro de lo mal que le va al equipo, ¿no? Claro. La nota, la calificación de cada uno de ellos, que tu arquero sea el mejor, evidentemente que es por algo, porque se pasaron en nuestra área, ¿verdad? O los peligros de gol lo aplacó el arquero. Cuando usted habla con Cardona, ¿qué le dice el presidente ante esta situación? ¿Cómo está él? Yo no hablaría de lo que él piensa. Si ustedes me llamaron a título personal, yo le digo lo que yo pienso. Pero imagino que dentro de las conversaciones por lo menos pone su preocupación, sin entrar en detalle. Pero sí, ¿te parece a vos, si vos tenés una conversación con tu amigo, tu compañero, lo que sea, no me parece que tendríamos que estar diciéndolo públicamente, ¿verdad? Creo que dentro del respeto si corresponde al presidente, bueno, si las conversaciones que tenemos, la tenemos. ¿Y cuándo se van a reunir? ¿Van a esperar que termine el campeonato, don Pedro? ¿O quizás antes se pueda adelantar algo? Se tuvieron ya varias reuniones, ¿no? Ya en ese sentido hubieron varias reuniones y siguen habiendo, ¿no? Porque incluso el propio Oscar Vicente Escabone va a estar presente en alguna de las reuniones, él mismo nos manifestaba esa cuestión
cuando se acerque el final de temporada, como para ir seguramente proyectando cosas para el año que viene. Correcto, él siempre va a ser bienvenido, él y todos los buenos olimpistas. Lo último, don Pedro, y agradeciéndole una vez más por esta conversación, algo que quiera decir, manifestar, mensaje para el público, porque el público anda muy enojado en los últimos partidos de Olimpia, algo para mencionar sobre el final de esta conversación. Nada, yo creo que ya vimos cómo están las cosas. Yo mismo, al igual que todos los olimpistas, tuvimos una gran esperanza de mejoramiento y bueno, no se está dando oportunidades que perdemos y yo creo que forman parte de un todo y tenemos que analizarlo entre todos y tomar las medidas que mejor hagan a la Olimpia y al equipo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Muy bien, esto decía Pedro Balotti, en instante el homenaje a Libertad, campeón del fútbol paraguayo, bicampeón del fútbol paraguayo. Los goles, la entrevista ayer terminó, más que la entrevista en Tigo era. Sí. Cortesía Tigo por los protagonistas, queremos hablar en vivo, en directorio, y después volvemos a Olimpia a hacerlo, la programación de Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. 11:55. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983-788-250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Va a venir el disparo. El árbitro va a autorizar. Iván Ramírez con el gol. Atención con esta. Le pegó, tiró. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Iván Ramírez le pegó a Iván. El disparo del tiro libre contra el poste izquierdo del arquero Falcón. Lo hace Iván Ramírez con olor a título, con olor al campeón. Iván. Levanta la cabeza Iván. Le pega contra el poste izquierdo. Libertad gana 1-0. Hizo esta Falcón, hizo esta. El gol lo hizo Iván. 1-0 para Libertad. Venga el abrazo, dicen los compañeros. Los hinchas liberteños apostados a un costado. Hacia el club de preferencia baja, grita, festeja. Corona número 24 para el repolero, para el cubanero. El disparo de Iván Ramírez se transforma, repito, en gol. Y el título 24 para el equipo de Tutuguá. ¡Qué golazo! Se tenía confianza, se paró firme frente a la pelota, lo tenía cerca Lucas Sanabria, pero se hizo cargo de la pelota quieta. El balón se ubica sobre el perfil izquierdo, cerca del vértice del área, y Ramírez le pega cruzando su envío al otro caño, al palo izquierdo de Falcón. La comba, la violencia necesaria, la pelota viaja y se aleja de cualquier posibilidad que pueda tener el golero uruguayo de Sportivo Luqueño. Se clava lejos al palo izquierdo, aprovechando la pelota quieta. Golazo de Iván Ramírez para que el gumarelo de a poquito empiece a saborear el título de campeón del clausura del fútbol paraguayo. 10 minutos, segunda etapa. Terminó. Libertad campeón del fútbol paraguayo. Viene el abrazo. Libertad con su corona número 24 participa en el piso. Se abrazan los jugadores de Libertad y en final. Libertad anticipado campeón. Como aconteciera en el torneo Apertura, la misma situación se plantea en el clausura. Saluda al monarca del fútbol paraguayo. Libertad es el monarca del fútbol paraguayo. Bicampeón, Apertura, clausura. No habrá premiación.
comunicación porque dejó la APF para el final. Pero aquí están los jugadores de Libertad, cuerpo técnico, Vitone, presidente de Libertad, ingresando acá por los hinchas en un costado, abajo en el sector de preferencia, disfrutando, festejando lo que es un nuevo título para Libertad. Libertad campeón, se cierra con Jura, anticipadamente porque el Cumanero, el cuadro liberteño, es el campeón del torneo Clausura. Lo disfrutan y como tiene que ser para este nuevo título para Libertad. Se abrazan los jugadores de Libertad y el hincha liberteño en el país festeja, ¿cómo que no? Libertad es el monarca absoluto del fútbol paraguayo. Libertad, Libertad campeón, por eso es club de los grandes del deporte de Paraguay. Monumental. Estamos con Ernesto Caballero. ¿Cómo te va, Ernesto? Buen día. Hola, buen día, Arturo. ¿Todo bien nomás? Bueno, el festejo ayer en cancha Deportivo Luqueño, contanos lo que significó para vos en tu carrera y con todo el grupo el hecho del bicampeonato y ahora van por la Copa Paraguay. Contanos, Ernesto. Sí, la verdad que lo disfruté al máximo, como si fuese mi primer campeonato. Estoy demasiado feliz por lo que logramos. Nos quitamos también un peso encima porque queremos ganar todo, ¿verdad? Tenemos lo de la Copa Paraguay, ahora ya mentalizados también en eso, que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder ganarlo. 3 títulos en Libertad, Ernesto. 3 de 4, exactamente. Y bueno, ya haciendo historia, ¿eh? Sí, la verdad que queremos seguir haciendo. En particular también quiero seguir sumando títulos, es lo máximo. Y creo que estamos pasando por un buen momento en general. Y bueno, el tema de Libertad, la base que dejó Garnero, se conoce, no sé si la palabra es de memoria, pero sabe cada uno cómo se puede desenvolver en campo y colectivamente, Ernesto. Sí, nosotros con el profe Garnero trabajábamos todos los días, de repente haciendo la misma cosa para que uno lo mecanice, para que uno entienda de memoria lo que tiene que hacer y luego nada más se cambian los hombres, ¿verdad? Pero todos cumplimos la misma función y creo que eso hizo de que podamos ganar nuevamente un título. Bien Libertad y ahora van por la Copa Paraguay. ¿Qué pasa a partir de ahora con el título asegurado? ¿Cómo va para el futuro? ¿Tienen otro objetivo ya? Sí, totalmente. Como te dije recién, nosotros ya nos sacamos el peso del torneo Clausura, ahora vamos por la Copa Paraguay. Seguro el plantel se va a tomar unos días para relajarse un poco y luego ya mentalizado en lo que es la final de la Copa Paraguay. Lo conocés muy bien a Garnero porque fuiste tetracampeón con Olimpia, Ernesto, ¿eh? Sí, claro que sí. Conozco muy bien qué es lo que le gusta, cómo trabaja, también a todo su cuerpo técnico y viceversa, ¿verdad? Ellos también conocen muy bien de mi trabajo, de lo que puedo aportar y espero con ansia, ¿verdad? el entrenamiento de la selección. Ernesto, justamente sobre eso te iba a consultar. Mirando los últimos títulos que ganaste, la continuidad titular en Libertad, ¿sentís que estás en el mejor momento de tu carrera y más con el agregado de la convocatoria a la selección por primera vez? Sí, yo creo que sí. Después de la lesión que tuve en marzo también, creo que repunté mi rendimiento, por más que desde que el año pasado ya salimos campeones y yo prácticamente jugué todos los partidos en el año. Yo creo que en este momento es donde mejor me siento físicamente y mentalmente, y creo que por eso era la convocatoria también. ¿Venías presumiendo que ibas a tener la oportunidad? ¿Garnero ya te había adelantado algo o te agarró de sorpresa la convocatoria? Totalmente de sorpresa. La verdad que uno piensa, o yo particularmente pensaba de que en algún momento podía jugar en la selección, pero en este momento no me lo esperaba. Solamente estaba en mi mente salir campeón del torneo Clausura, seguir sumando minutos porque venía de una lesión delicada, pero sí ya me sentía bien como para esto, ¿verdad? ¿Cómo fue el momento en el que te enteraste? ¿Qué te dijo la familia también?
Sí, sinceramente fue prácticamente entre lágrimas, porque ahí recién como que me di cuenta de que todo el proceso valió la pena, de que todo mi sacrificio tuvo un sentido, y no hay nada mejor, ¿verdad?, que ser convocado a la selección. Uno puede dejar muchísimas cosas de lado por estar en la selección. Y bueno, saludo al aire, Ernesto, felicitaciones, muchísimas gracias por tu tiempo, y está la selección ahora que viene el combo. Chao, Ernesto, gracias por tu tiempo, felicitaciones. Abrazo grande, muchísimas gracias a todos. Adiós, Ernesto Caballero, mediocampista de Libertad. Lucas Sanabria, cara nueva en Libertad, campeón. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, contanos las sensaciones para vos, el título alcanzado con Libertad. Y la verdad que una satisfacción muy grande. Como grupo no propusimos ese objetivo a principio de temporada, y gracias a Dios se pudo cumplir. Lucas, ¿tu segundo título con Libertad? Y el segundo que gracias a Dios estoy jugando como se dice, pero ya tengo 2, 3 más por ahí. Tengo una Copa Paraguay y 2 títulos más donde no tuve mucha participación, pero sí es mi quinto título. Claro, pero ahora con mayor presencia en campo. Sí, este año sí, la Copa Paraguay 2019 también, que me tocó jugar todos los partidos. Bueno, hecha la aclaración, ya tenés una rica historia, pese a tu juventud en Libertad. Se aprende de los más experimentados, y eso es muy válido para cada uno de ustedes que van ascendiendo a primera, Lucas Sanabria. Sí, claro que sí, tenerlo a jugadores de experiencia, y más como son Roque, Cristian, Tacuara, la verdad que ayuda muchísimo. Son ellos lo que nos muestran el camino, y nosotros tratamos de seguirlo a ellos. Lucas, y siempre importante recordar lo que te potenció el paso por Tacuarí el año pasado, porque volviste a Libertad esta temporada, pero era un Lucas Sanabria diferente, y seguramente vos también lo reconoces, porque ese rodaje en primera te permitió ganarte un lugar como titular en Libertad este año. Sí, la verdad que sí. Yo el año pasado fui a Tacuarí en busca de minutos. Gracias a Dios se me pudo dar. Nos salvamos la categoría y pudimos clasificar una Copa Internacional, así que yo creo que nos fue bastante bien, y este año también, gracias a Dios, nos fue muy bien. Lucas, ¿y cómo vivió ayer, por ejemplo, tu papá la consagración? Porque siempre lo veo en la cancha, tu tío Daniel Sanabria, que en su momento ganó también coronas con Libertad. ¿Cómo vivió la familia ese momento? Y la verdad es que muy contento, muy feliz. Como siempre digo, ellos son los que están en las buenas y también en las malas. Entonces, muy feliz, muy contento también de poder darle una alegría a ellos. Lucas, quizás el siguiente paso después de haberte consolidado durante este año es ver la posibilidad de la transferencia. ¿Qué pensás sobre eso? Si tu representante te manifestó algo pensando en el año que viene, o crees que estás todavía para una temporada más en Libertad. Y la verdad que yo no tengo empresario, mi papá el que me da una mano con eso, porque como él dice siempre, yo no soy tu empresario, yo soy tu papá, que quiero lo mejor para hoy, y yo dejo todo en manos de él. Él me dice que lo único que haga es que entre a jugar, que entre a hacer las cosas que yo sé, y que lo otro va a venir por añadidura. Buena aclaración la que haces, pero él no te manifestó entonces nada en estos días de que le hayan consultado algo sobre tu situación para el año que viene. Y la verdad que él me comenta que le están llamando, que hay mucha gente que le está llamando, pero nosotros tenemos que sentarnos a hablar con la gente de Libertad. La gente de Libertad ya me comunicaron que quieren seguir contando conmigo para el año que viene, pero aún no nos sentamos a hablar. Seguramente vamos a hablar en estos días y ver por ahí qué pasa. Y bueno, Lucas, felicitaciones con parte de tu historia, ahora con mayor frecuencia, consolidándote en Libertad. Chao, Lucas, gracias y felicitaciones.
Yo, Arturo, un abrazo grande y un saludo a todos los que están ahí. Gracias, muy amable. Igual, Lucas Sanebla, Campo con Libertad. Farmacia Catedral reactiva el centro por su aniversario número 118. Catedral Running, 26 de noviembre, Centro Histórico Asunción. Una corrida para compartir con toda la familia. Conoce más detalles en farmaciacatedral.com.py. 12.8. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con Iván es difícil hablar. Ramírez. Iván Ramírez. Y ¿Hace cuánto que no hace gol? Fue me parece que fue el primero del torneo seguro, del año. Y vos no sabés. Recuerdo uno que hizo en el Apertura, un gol sobre la hora. Pero no de tiro libre, así. No, de tiro libre no, de no jugada. ¿Hace cuánto que no hace gol, digo? Y este debe ser máximo el segundo del año, voy a buscar el dato. ¿Y cuántos goles tiene Libertad? Vamos a sacarnos. ¿Vos no sabés? Vamos a sacarnos la duda. Es difícil hacer periodismo así. Contra General Caballero, dice. A 3 goles metió este año Iván Ramírez. Ante el Luqueño, el de ayer, metió uno ante General Caballero y uno ante el Luqueño justamente en el torneo Apertura. Camino a la radio cargué Grid 95 porque es la nafta completa que te da 95 octanos al precio de una intermedia, le da protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Yala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. En el Valencia, fuera de Ecuador, el experimentado en el Valencia. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ya Bielsa anunció los convocados en Uruguay. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Bancop. Préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Decí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Sí, habló hace minutos Moreno Martins para un medio boliviano y anunció que se retira de la selección boliviana. Completó un ciclo en la selección boliviana. Estos partidos serán los últimos. Estos dos últimos. Estos dos. Se retira Moreno Martins de la selección boliviana. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. ¿Cómo te va, Bautista Merlini? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, contanos vos el partido ayer. Estamos entrevistándole a varios de tus compañeros con una seguidilla entrevista bien merecida. El bicampeonato Copa Paraguay a la vista. Contanos esto que estás cosechando los títulos en Libertad, Bautista. Sí, la verdad que muy contento, muy feliz. Ayer fue un partido muy duro. Sabíamos que iba a ser así por el contexto, por la cancha y nada, era lo que nos propusimos desde que arrancó esta apertura, que estaba un poco en deuda porque siempre nos estaba yendo mal después del clausura. Así que nada, muy contento. Ahora, con relación a lo de Libertad, cuando se fue Garneros, ¿qué les dijo con relación a lo que ya ustedes estaban jugando con él y tu presencia formando parte justamente del esquema de Daniel Garnero? No, bueno, cuando se fue Daniel, obviamente fue un golpe para todos. Justo era un momento también crucial para nosotros por cómo veníamos en el torneo, pero vino también el cuerpo técnico de ayer con el Pato Aquino que mantuvieron la idea de juego de Dani, obviamente dando sus tintes de lo que ellos querían para el equipo. Y nada, más o menos intentamos seguir la idea de juego. A mí me tocó estar haciendo lo anterior y bueno, intento darle juego al equipo, que eso es lo que pedía de Dani. Bautista, se ve que la adaptación al nuevo cuerpo técnico fue rápido y fácil para ustedes porque los resultados siguieron siendo positivos. ¿Eso a qué se debe? ¿De que la línea futbolística fue la misma? ¿O que ustedes como grupo maduro, profesional e inteligente a la hora de entender el juego lo asimilaron rápido? ¿A qué le atribuís esa adaptación tan rápida de un cuerpo técnico a otro? Sí, creo que un poco las dos.
nosotros por ahí tenemos un equipo que tenemos un mix de jóvenes que la verdad que Libertad tiene muy buenas interiores y jugadores experimentados que por ahí entre todos supimos manejar el momento, y también obviamente ayudó que Ariel y su cuerpo técnico venían a mantener la idea de juego, la forma de jugar, y creo que ese conjunto de cosas dio que por ahí no sintamos tanto de golpe. Bautista, es tu cuarta consagración con Libertad, pero te consulto, ¿es la que quizás tiene el sabor más especial porque en el primer semestre vos estabas en recuperación, no te tocó jugar y ahora apareciste de buena manera a pesar del tiempo en el cual estuviste de reposo? Sí, sin duda, para mí de estas 4, esta fue la más especial porque me tocó pasar un año difícil, sobre todo el primer semestre, estando afuera de las canchas, pero yo sabía que me había propuesto un objetivo volver, pero volver bien, sintiéndome bien. La verdad que hoy puedo decir que me siento en mi mejor momento de que llegué al club, y creo que se vea también por ahí la recuperación que hice, le metí doble turno a toda la recuperación, y creo que después dio su fruto ahora al final del campeonato. Y bueno, Bautista, felicitaciones, charlando con una serie de entrevistas con los campeones, bicampeones del fútbol paraguayo, ahora van por Copa Paraguay. Chao, Bautista, felicitaciones. Dale, un saludo a todos, un abrazo grande. Gracias, Bautista Merlini. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedí tu tarjeta de crédito. Beneficios de ahorro, 25% de descuento en Farma Oliva, 20% de descuento en Estaciones Shell. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. 1215. Panal Seguros te trae seguros de vida rosa y azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Aprovecha con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria. Hoy pagando con tu tarjeta de crédito universitaria tenés 30% de descuento. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Del miércoles 15 de noviembre al domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de la marca Jam, calidad superior. Con tus compras del 1 de octubre al 31 de enero, participás del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetro. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. 1216. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Comunicate al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón, detergente lava vaquillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza. Toda una familia de productos a tu disposición. Tacuara Cardoso, gentileza Tigo Sports. Quedan aún 2 fechas, pero que superior ha sido Libertad a lo largo de este torneo y el torneo anterior. No, nosotros cuando empezamos este torneo dijimos que queríamos el bicampeonato y que dependía de nosotros solamente, y así fue, solamente nosotros hicimos todo para ganar. Habla Roque. Súper lindo, súper emocionante, y bueno, le da sentido a todo el esfuerzo que hacemos todos los días por estar bien. Creo que esta pregunta no puedo dejar de hacértelo. Bueno, se habló mucho, se especuló mucho en la semana que esta va a ser tu última temporada. Yo en lo personal quiero seguir viendo jugar a Roque Santa Cruz. ¿Vos cómo te sentís, Roque? ¿Qué tenés pensado por delante? Falta aún 2 fechas para que finalice y queda también lo de la Copa Paraguay. No, sí, siempre cuando llego a esta etapa no es medir un poco el nivel de cansancio y cuántas horas en el tanque no para encarar otra temporada nueva. Hoy disfrutando y feliz, ¿no?, de conseguir el título, y vamos a ver en la siguiente semana que viene qué pasa. Sí, de momento sí estoy contento, estoy sano, que es lo importante y es fundamental para continuar. Felicitaciones, Roque. Gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Roque Santa Cruz. Fracción Parques de Cordillera, entre Atiraica, Copé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a arroyos, cabaña, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1217. Proba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983459-139 o en proven.com.by. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro
te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cardona dice, no hablo hasta fin de terminar el campeonato. Ahí va a hablar el presidente Olin. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Acceda a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Pequeño volvió a perder. Casa nueva, vida nueva, al 9% tu primera vivienda con BNF, hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py, llama al 021-413-9000 o en todas nuestras redes. ¿Tres partidos perdidos seguidos, Luqueño? Creo. Sí, ante Cerro, ante Olimpia y ante Libertad, exactamente, 3 seguidos. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezani. Pruébalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezani, la combinación perfecta para tus asados. Y ahora su lucha se centra, porque ya aseguró permanencia, en clasificar a Sudamericana. Luqueño le saca 3 puntos de diferencia a General Caballero de Mallorquín. Es mano a mano entre los dos por el último cupo a la Copa Sudamericana. Y los dos vienen complicados. Si miramos Sí. el rendimiento futbolístico de los dos en los últimos juegos. Perdón, niño, familia reunida, dice Carlos Guyari. El arquitecto Guyari. El ingeniero Guyari. El ingeniero, perdón, mira, toda la familia reunida. Así que al ingeniero Guyari, muchísimas felicidades. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12:20. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Yo soy un representante de muchos técnicos que buscan tener este tipo de oportunidades. Yo soy un representante de la Asociación de Técnicos del Paraguay en este momento y estoy muy feliz, no solamente en lo personal. Galeano, en la conferencia de prensa ayer. ¿Cómo te va, Nicole, Diego, Ernesto? ¿Cómo andan? ¿Cómo tal, Arturo? ¿Cómo estás? Saludos Bien, para señor, todos. un saludo. ¿Todo bien? Inventamos un Bien. matecito. Qué grande. Estamos lejos. Estamos cerquita en realidad. Extrañó mucho el baile, No, ¿por qué te metes en cosas Arturo, que no te... Ernesto. No, El viernes quería bailar. porque No, pará. Arturo, me preguntaron el viernes, ahí el señor que tenía ahí Teleshow, ¿Por qué así le tratás a Jorge Es que Sosa? lo quiero, porque es un buen chico. Me preguntó si bailaba, Arturo, y le dije que yo no podía bailar, que tenía que bailar, yo bailaba de lunes a jueves nomás. ¿Cuándo le dijo eso? El viernes. El viernes. Sí. Estaba el viernes, que me dijo de lunes a jueves. Bueno, ¿Y hoy qué día es? Lunes. No, pará. En homenaje a Libertad, Yo- campeón. No. Los pasitos se llaman Los Pasitos de Ernestito, en homenaje al bicampeón. No, pará, Arturo. Te repito, Gustavito. homenaje. Gustavito. Yo me llamo Antonio Ríos. Ya te dije todo. El maestro. ¿Cómo es Antonio Ríos? ¿Cómo sería? Nunca me... ¿Cómo es? A ver, Gustavito. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ensayan ustedes? Ernesto, vení al medio, Ernesto. Y no, ¿para cómo ponerte en el medio? Hay una nota, pero un ratito. Dale. Roque, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿todo bien? ¿Qué tal todo? Bueno, estamos con Ernesto Nicole Diego en EPI Monumental. Contanos, Roque Santa Cruz. Tantas veces campeones, ayer una vez más con Libertad. Contanos esto que significa, ¿sumar en tu carrera o es un capítulo especial? No, siempre muy lindo porque, bueno, entrenamos para eso, obviamente, y formamos parte de un plantel que se preparó para esto y alcanzar un objetivo colectivo y hacerlo de la manera en que lo hicimos durante todo el año, la verdad es que, bueno, es gratificante y también honra el trabajo, ¿verdad?, de muchísima gente que está atrás de nosotros. Cuando te pregunto, Roque, le digo la suma, me dirás cada etapa del jugador significa algo especial en vos. Pero yo no sé si es muy fuerte lo que te voy a decir, pero es así. Con esto vos que cerrás campaña con Libertad, siendo campeón, hoy más para el próximo año, Roque. No, estamos realmente no hemos tenido
o sí hemos tenido conversaciones, pero al menos de mi parte todavía no había tomado ninguna decisión, porque bueno, igual que todos los años anteriores, tenemos que ver un poco cómo terminamos, cómo estamos de fuerza, las ganas que pueda haber de poder continuar jugando, y a partir de ahí también obviamente, ¿verdad?, conocer las necesidades del club, y bueno, cómo ellos ven también, ¿verdad?, el equipo y el plantel que de jugadores, ¿verdad?, con quién se va a quedar. Así que ahí todavía para tiempo para conversar y para planificar bien, ¿verdad?, porque todos sabemos, ¿verdad?, de que, o hemos escuchado, ¿verdad?, de que el club no ha tampoco firmado ningún jugador, está jugando con todos los chicos que están dentro del club, y dentro del progreso de todos los chicos también hay que sumar, ¿verdad?, la vuelta de jugadores que han salido para ganar minutos y que lo han hecho muy bien, y que seguramente van a tener su oportunidad de volver a jugar en el club. Pero vos no sos uno más en Libertad, vos sabés, Roque, y por eso te pregunto con el debido respeto de tu propia carrera profesional, el irte con el título, como se dice, con la gloria. ¿Qué pasa en tu mente independientemente a lo que pueda pensar la dirigencia liberteña? No, pues sí, de hecho, claro que de repente uno piensa, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, de que si hay algún momento de dejar, que sea con título, ¿verdad? Ojalá que sea así, ¿verdad? Pero yo no creo a esta altura de mi carrera de que se empañe el hecho de que deje de jugar por obtener o no obtener un título, y tampoco creo de que haya un final feliz, porque más allá de cómo no agarre a cada jugador, nuestra vida ha girado siempre en torno al fútbol, a hacerlo dentro del campo de juego, y creo que el día que suceda no hay un final feliz, ¿verdad? Se termina una etapa y empezará otra, pero no es para mí determinante el hecho de que salga o no salga campeón para dejarme de jugar. No, yo entiendo perfecto, lo que ganaste y la conquista que tenés te acreditan un gran respaldo, un gran historial dentro de tu carrera. ¿Y qué charlás, hablás? No es que te estamos diciendo andate, Roque, esa no es la razón de la pregunta. El tema es que es así la propia vida, Roque, por eso te preguntaba. No, claro que sí, así mismo, es tal como decir, la vida es así, y hay momentos seguramente que como todos sabemos, llega y bueno, se dará el paso, ¿verdad?, y a otra cosa, pero de momento, por lo menos hoy, lo que vivo hoy es mucho disfrute de todas las sesiones de entrenamiento, de los chicos, de verlos crecer, de influir en ellos en su manera de pensar, en su manera de entender el profesionalismo, el fútbol, y dentro de todo eso tenemos un plantel, ¿verdad?, muy rico en conocimiento, en experiencia, y también en ganas de hacer crecer a los chicos, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental, y obviamente que se nota, ¿verdad?, y se transmite, y hoy creo que todos sacamos rédito, ¿verdad?, del crecimiento de muchos chicos, que algunos se han ido incluso, ¿verdad?, en momentos muy importantes del campeonato. Tuvimos jugadores que se han lesionado también en el medio, hemos perdido a jugadores importantes por lesión, y el equipo no desentona, el equipo sigue ganando, hay una mentalidad, ¿verdad?, que se protege y que se retroalimenta con los resultados, y creo que firmemente también, ¿verdad?, de que corresponde a esa mentalidad que nosotros, ¿verdad?, podemos compartir con los chicos, y que ellos también, ¿verdad?, saben asimilar. Se habla mucho en vestuario, se habla antes de la práctica en libertad con los chicos, te preguntan, te consultan, Roque. Sí, ellos son
muy respetuoso con todos nosotros, no solamente conmigo, con todos los grandes, y a su manera, dentro de la timidez también que corresponde, ¿verdad?, a muchos de ellos que tenemos chicos que ya entrenan con nosotros, que tienen 15, 16, 17 y son chicos que obviamente, ¿verdad?, tienen mucho respeto, ¿verdad?, por nuestra carrera y más que esperar que ellos vengan, somos nosotros mismos los que hablamos con ellos, los que estamos siempre, ¿verdad?, motivándoles para que esta carrera que es tan linda, ¿verdad?, esté llena de superación y que ellos mismos busquen permanentemente, ¿verdad?, el poder mejorar cada día y aprender las cosas que nosotros estamos dispuestos a enseñarles, a mostrarles, y el plantel se enriquece, ¿verdad?, por el comportamiento, ¿verdad?, de ellos, que de esa disposición de mejorar y de hacer también lo que nosotros les decimos. Roque, y cuando te acuerdas fue llamado a la selección, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Hablaste con él? Sí, no, él está súper contento, y si él está contento, yo también súper feliz con él, ¿verdad? Él es un jugador que te puede dar, ¿verdad?, cosas importantes dentro de la cancha. Él es un jugador que tiene mucho gol, ¿verdad?, que no necesita mucha participación para poder marcar, y bueno, él tiene esa energía, también él tiene esa motivación de poder ir, y eso lo convierte en elegible, ¿verdad? Él sueña, y si él está contento, nosotros estamos felices por él, por la convocatoria, y porque también aparte es muy merecido. Roque, la consulta que te quiero hacer con este cierre de participación en la temporada, ¿cuál es la sensación física que tenés hoy? ¿Sentís que estás para 6 meses más, por lo menos, o hay alguna limitación que te hace dudar a esta altura de tomar esa decisión de seguir o no, Roque? No, estoy bien físicamente, me siento súper bien. De hecho, que contra Nacional creo que jugué 75 minutos más o menos y estaba todavía con piernas para continuar, y de ese lado por lo menos estoy muy contento, ¿verdad? O sea que en general, ¿verdad?, con los logros colectivos, y también, ¿verdad?, porque en la parte física obviamente que también me permite disfrutar mucho, ¿verdad?, de los entrenamientos, de los partidos, y de un tiempo a esta parte, gracias a Dios tuve también una temporada, ¿verdad?, muy buena, sin lesiones, y bueno, estando siempre a disposición, y así que de ese lado por lo menos no sería un impedimento. Roque, hablamos el sábado con el presidente de Trinidense y nos contaban que ya hay una amistad que databa de unos años, que en su momento le llamaste, creo que tiene que ver, no sé, por el tema de ganadería, algún llamado previo para una recomendación, y a partir de allí nació una amistad con el presidente de Trinidense. Decía que quedaron en charlar más adelante, pero que todo está muy fresco todavía en el después de lo que podías llegar a aportar igualmente desde el lado empresarial con la institución allí. Sí, yo lo conocí por intermedio de Johnny, ya que somos amigos de muchísimos años en selección, y bueno, primeramente sí había tenido, nos habíamos acercado por temas totalmente distintos al fútbol. Obviamente que el fútbol al final siempre sale en todas las conversaciones, y bueno, yo también soy muy curioso, ¿verdad?, obviamente del manejo institucional que tiene, y de cómo se manejan, y bueno, empezamos a conversar, y yo también de mi parte, ya que habíamos intercambiado un poco, él me hablaba un poco, ¿verdad?, de su experiencia en la ganadería, y yo obviamente le conversaba a él de temas que relacionados al fútbol, y bueno, a partir de ahí intercambiamos muchas ideas, y es solamente habían surgido, ¿verdad?, sueños, ¿verdad?, relacionados, ¿verdad?, no tanto a la parte como se había puesto en prensa, que creo que decía que iba a ser siendo parte de del gerenciamiento, sino
más bien, ¿verdad?, relacionado, ¿verdad?, a su formativa y de ver cómo poder colaborar con en la capacitación de sus entrenadores y todo ese tipo de cosas. Así que como él dijo bien, son solamente de momento conversaciones que vamos teniendo y que no hay todavía nada fijo en lo que podríamos colaborar. Lo último, Roque, entonces, ¿qué pensás de tu futuro fuera de la cancha? Una manera de decir fuera de la cancha, parte activa, ¿qué te gustaría hacer en fútbol? No, yo tengo obviamente muchas ganas de continuar ligado al fútbol, independientemente de cómo sea, pero también tengo, ¿verdad?, más inclinación, ¿verdad?, hacia la formación. Me gusta trabajar con los chicos y poder soñar con que nuestros jugadores, ¿verdad?, en el futuro, ¿verdad?, tengan una preparación mejor, ¿verdad?, para llegar a primera y no solamente eso, sino también en su desarrollo personal, ¿verdad?, a modo de acortar también un poco la brecha que hay, ¿verdad?, en la adaptación de los chicos, ¿verdad?, paraguayos respecto a chicos que son de otros países que por ahí son digamos prioridad para otros países en cuanto a su inclusión dentro de sus plantillas, más que nada, ¿verdad?, por el periodo de adaptación corto que dicen tener. Y bueno, el sueño es de que nuestros jugadores, ¿verdad?, al final estén mejores preparados y que se pueda colaborar en eso. Pero como te digo, eso de momento el fútbol me consume a mí también el 100% de mi energía o el 50, dejando el 50, ¿verdad?, para los hijos tengo hijos adolescentes también que también necesitan tiempo, necesitan presencia, y bueno, dentro de todo eso obviamente que cuesta un poco, ¿verdad?, desarrollar proyectos a la medida mientras que uno está jugando y compitiendo y dedicándose, ¿verdad?, exclusivamente a estar bien para jugar. Roque, ¿cómo ves el presente y el futuro de nuestra selección? Vos con tu vasta experiencia, ¿qué nos puedes contar de lo que ves? Bueno, la selección obviamente está pasando por un momento de transición. Tenemos un cuerpo técnico nuevo que conoce el medio. Creo que tenemos jugadores que hoy, después de haber ya competido en eliminatorias, están maduros y están en sus mejores momentos, y ojalá que los resultados, ¿verdad?, permitan que ellos se afiancen y que al final el fútbol, como cualquier otro deporte, es 100%, ¿verdad?, mental, es confianza en uno mismo, es confianza, ¿verdad?, en que los resultados van a llegar. Y lo que nosotros necesitamos más que nada es, ¿verdad?, esa experiencia. Pero yo veo, obviamente, que el formato hoy permite soñar y no ver muy lejano, ¿verdad?, una eventual clasificación a este mundial que viene. Y yo creo que plantel y material hay de sobra como para ser exigentes con la selección y esperar también resultados buenos. Y bueno, Roque, un saludo al aire. ¿Tú todavía estás para seguir 6 meses más, Roque, en cancha? Sí, de pierna por lo menos impecable, gracias a Dios. Y bueno, lo demás vamos a ver qué tal. Bueno, Roque, saludos a la familia, gracias por tu tiempo, felicitaciones, Roque. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Roque Santa Cruz. Nicole, Diego, Ernesto. ¿Estamos cumplidos o tenemos tiempo para balota? Se nos fue. Y tenemos. Vamos con balota. ¿Vos no vas a bailar nada? No, pero la información es más importante, Arturo. No veo una actitud en los jugadores del plantel. No veo tampoco que el técnico esté encontrando el equipo. Muchas variaciones partido a partido. No veo un equipo estable.
muestra la solidez del equipo, ¿verdad? En materia de equipo. Primero que no tenemos un padrón de juego, no mostramos tener un equipo solvente, un equipo que tiene un juego y que pierde con su juego. La verdad que vamos probando y no tenemos nada. De repente también se nota la actitud de muchos jugadores. Por eso que de repente sobresalen nítidamente el arquero y el lateral izquierdo. La nota, la calificación de cada uno de ellos, que tu arquero sea el mejor, evidentemente que es por algo, porque se pasaron en nuestra área, ¿verdad? Bueno, eso decía el vicepresidente del Olimpia, y Ernesto, dedicándole al título a Libertad, daré unos pasitos que todavía no hizo. Esto es nuevo, él ensayó mucho. Chiquita no. Subí el volumen, Gustavito, porque si no... Ponele, Gustavito. Diego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Samber es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. 12:40. En Bristol Black Friday 2023. La mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Puede enchufar ahí su chirimbolo ese. En el 7 dice. Así pues, sí. Sí. Así es lo que suena el escenario, probando el micrófono. Hola, sí. No dice hola, dice sí, probando, así mismo. Prueba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. No, yo te digo sí. Yo te digo sí. Angelito, ve. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Y olvídate el calor Tokio, prendidos a tu vida. Hablamos largo y tendido, Libertad, ¿verdad? Sí, hablamos con varios protagonistas. Con Mario Roque, Santa Cruz, de Historia, fue imposible todavía. El arquitecto Guyari nos envió en familia, viendo el partido, la televisión, escuchando Monumental, y el festejo de Libertad, 24, exactamente. Bicampeón, ganó de los últimos 6 torneos, ganó 4, porque ganó Apertura 21, Apertura 22, Apertura 23, Clausura 23. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 12:41. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Solo para reflejar en números. El año en sí, apertura y clausura tienen 44 fechas. Hasta aquí son 42, pues faltan 2 fechas, que son en total 126 puntos en juego. De esos 126 puntos que hasta aquí se han jugado, Libertad ganó 96 puntos en la tabla acumulativa anual. ¿Pero cuándo superó 100? Hay un equipo que superó 100. Sí. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalá Bemyflores. Se va el novio de Gustavito. Se va. Futbolísticamente hablando. Claro, de la selección. Y después habría que ver de fútbol ya. Moreno Martins. Se despide de la selección. Un histórico de Bolivia. Sus 2 su referente máximo. Partidos. Sí, se fue. Que deja que para no andar en Gustavito. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. 12:43. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. El tema de Cerro ya está en Copa. El tema es Olimpia hoy. Cerro está en Copa. Sí.
No tiene los problemas económicos de Olimpia. No. Y está en fase de grupo de Copa Libertadores de América. La pregunta es esta: ¿cómo se puede describir, interpretar de Copa Libertadores a lo que Olimpia hoy? ¿Cómo pudo caer de esa manera? Cayó estrepitosamente de lo que era la primera etapa de la Copa, que se decía claro que no eran rivales de fuste, sí. Clasificó invicto. Pasa y enfrenta a Flamengo y lo elimina. Y el Fluminense lo tuvo contra la soga, no sé si es consuelo, y después perdió. Pero en Arco Sur lo estuvo ahí. Lo tuvo. Estaba Grovi y después se recuperó. Entonces, ¿qué pasó en Olimpia? ¿Cómo vos podés caer tanto en Olimpia? Un bajón. No, pero bajón, Ahora vos ves a Olimpia, no sabrá que juega. El propio Arce dice, ya saben los dirigentes qué hacer. Para que un técnico de prestigio de Arce, así dijo. Sí, que en realidad debo decir, no le gustó nada la pregunta porque yo fui ¿Vos le hiciste? Cambió la cara y después tiró una frase que dijo algo de la mesa. No, ese ¿Vos y los para de la mí mesa? Que fue o sea, yo no quiero interpretar algo nosotros vio lugar, pero dijo los que están en estudios y vos también te podés quedar tranquilo que eso no es lo más importante ahora. Yo no sé si interpretó de otra manera la pregunta. Sí, yo creo que él interpretó mal dentro de la calentura, pero también cuando yo escuché que me hizo un ruidito en el oído. Sí. Pero vámonos por parte. ¿Qué le preguntaste? Bueno, yo le pregunté, ¿sabe bien cómo es el ambiente? Perdió Olimpia, estaban todos ahí con cara de... y bueno, yo le pregunté si sigue firme hasta fin de año. Pero porque vos dijiste que él nos escucha mucho, pues. Como algo, sí. No, por eso no me digo. Sí. Como algo de su parte, o sea, yo no me refería a la pregunta que lo iban a sacar esa noche, que él iba a tomar ¿Sabe qué pasa? Él... ¿Sabe qué ocurre con Chica que no nos respeta muchísimo? Vos no te podés meter en la mente del que está enfrente. Él firmó 4 años con Cerro. No terminó el ciclo. En Olimpia fue campeón. En Olimpia conoció el título, como conoció en Cerro y demás cosas con su pasado. Entonces, son situaciones para él muy difíciles. ¿Vos qué querés, Víctor Villalba? Preguntar, vos no sos ningún distraído. Vos querés que vos preguntáis, yo técnico. Puedo entender que te puedo decir, ¿qué quiere Víctor Villalba? ¿Qué quiere hacerme con esa pregunta? Porque si vos te pones enfrente a la oficina, una manera, simbólico lo que digo, te vas a dar cuenta de la interpretación que yo puedo tener lo que vos me preguntas. Sí. No sé si se entiende. ¿Qué es lo que vos querés preguntarme? Yo ¿Qué es lo que querés que responda? Mal. Yo su respuesta interpreté de otra manera que espero que esté equivocado en lo Vamos que a escuchar. interpreté. Francisco, buenas noches para Fútbol Grande. Solo por las dudas le consulto, porque usted sabe bien cómo es el ambiente. ¿Usted está firme para terminar el año, me pregunto, o más bien termina la temporada y este es el momento de hacer evaluaciones de su parte pensando en el año que viene? Yo no tengo problema en todos los lugares donde hemos trabajado, no solamente aquí, y aquí mismo nosotros nos fuimos después de un título. Yo felicito lo que le diga a este muchacho la vez pasada. No creo que sea... Entiendo que es una pregunta... Espera un ratito. Mira, Chiqui, atendé bien lo que te voy a decir. Es lo que vos interpretás. Sí, yo interpreto. Ojalá me equivoque con ahora, lo que ahora decirle en la mesa a la audiencia si alguna vez yo te dije preguntarle. No, jamás. Bueno, voy a otra vez. Por eso ojalá me equivoque, porque eso yo interpreté. Si esa es la interpretación, Chiqui, te va a decir Víctor, si alguna vez desde que está en la mesa yo le dije, anda, preguntarle. ¿Te dije alguna vez? No, nunca, jamás. Y entonces, él dice en la mesa, si vos, Chiqui, yo te tengo primero, estima, segundo, respeto. Son situaciones muy difíciles para los técnicos. Muy difícil al momento. Pero, ¿qué interpretaste vos? Pasa que él dice, le podés decir a los que están en estudios, y a vos te digo también que eso no es lo más importante. Y ahí ese de en estudios me pareció medio innecesario, porque yo interpreto que él piensa que alguien que estaba en estudios... ¿Y qué quiere decir eso? ¿O vos nomás pensaste que soy yo? No, yo agarré así. Y no pueden ser todos los compañeros, veo. Y es que justo yo le hice la pregunta, por eso a mí, ojalá me equivoque. Porque antes no estaban haciendo la pregunta, era muy el partido, el viento, y era, vamos a ser sinceros, esa era la pregunta. Por la cara que puso, claro. No le gustó, porque miró así con ya otra vez la misma cosa, y justo da esa frase ahí medio que
a mí me dejó picando que no sé si era necesario que mencione a los que estaban en estudio, porque yo le hice la pregunta. Pero vos dijiste, espera, que Chiqui no se escucha, satisface plenamente. No siempre va a escuchar lo que uno quiere escuchar. Claro. Es así nomás. A veces vos decís, ¿por qué así conmigo? ¿Y por qué tiene que hablar así de mí? Y en eso no deja de tener razón cuando uno se siente golpeado en lo emocional. ¿Verdad? Como vos le podés preguntar a Chiqui, ¿a qué juega Olimpia hoy? Y él te va a decir... Sí, de hecho lo reconoció varias veces. Bueno, pero eso no le estamos lastimando. El jugador de fútbol sabe que Germán Cafa, de lo que yo te puedo decir en campo, a lo que el jugador puede hacer es distinto. Olimpia hoy da pena. Yo me hago cargo de lo que digo. Que tanto es responsabilidad. No, voy a terminar. Olimpia da pena. Sí, coincido. No contra Meliano el tema. Meliano ganó y tiene supremacía. El que venga y lo eliminó una vuelta ya de la Copa esta. Estamos hablando. Pena, digo, en el buen sentido. ¿A quién se le exige? Al bueno. Al discreto o al medio, que no le pida más porque no va más. No va más, ni aunque vos le diga lo que le diga, ahí quedó. Al bueno, vos le decís porque sabés que puede desarrollar otra cosa, que puede alcanzar otras metas, que puede jugar de otra manera. ¿Y en Olimpia qué? Te voy a decir más chiquearse, con muy debido respeto. Tu gesto dice todo. Se da la vuelta, hace gesto, retorna al banco, vuelve. Y es eso, Francisco, ese es Arce. Por eso me extraña, pero eso es lo que voy a interpretar. Yo no creo que Chiqui crea, ojalá me equivoque, que es una pregunta digitada, porque ahí vos la amarraste. Sí, ¿por qué vos crees que Chiqui cree que pregunta digitada? Y porque él dice en un momento, a los que están en estudios, y a vos te digo que eso no es lo más importante. Y ahí no entendí por qué a los que están en estudios. Si yo le hice la pregunta y estábamos todos los colegas frente a él. No, pero a lo mejor dice a los que están en estudio porque vos hiciste presencia física nomás. A lo mejor nosotros le podemos preguntar también, pues. Y ojalá, por eso digo, ojalá yo me equivoque en la interpretación que tengo, pero no, como nunca suele referirse a gente que no está en conferencia, me pareció un poco extraño. ¿Y vos le dijiste que va a completar el año? No, yo le pregunté... Él sabe lo que puede entender, que vos le dijiste si se va antes. Poné un poco otra vez. Pero si él toma la decisión. Sí, claro. Si él dice estos dos partidos. Así entendió Chiqui. Yo veo que así entendió. Así, por eso reaccionó así en tu contra. Y si no yo le hablé al colega anterior, o sea, en realidad dijo... Al muchacho. Ponemos otra vez. Francisco, buenas noches para Fútbol Grande. Solo por las dudas le consulto con usted, sabiendo cómo es el ambiente. ¿Usted está firme para terminar el año? Me pregunto. ¿Firme para terminar el año? Vos le estás diciendo, va a aguantar Pito los 3 últimos partidos. Y sí, eso le doy a entender en la pregunta. Sí, pero entonces le dijiste que se tiene que ir antes. Pero no era una... Espera, no en defensa de Víctor, pero... yo también le digo, ¿por qué eso vos vas a salir? Yo también te iba a reventar. Espera, la pregunta que le hace... Uno asume el riesgo cuando... Yo quería hacer Ferretti. La pregunta que le haces es... ¿Vos crees que tenés que terminar el año? ¿Te imaginamos lo que le preguntaste? Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Si ese si era Ferretti te iba a responder. Si era Ferretti te iba a responder. El Chiqui todavía fue contigo. Poné por otra, lo del Chiqui. Usted no me va a decir no, ese qué ya carajo pusiste, tengo no que hacer. ¡Cállese, carajo! Ponelo del Chiqui. Francisco, buenas noches para Fútbol Grande. Solo por las dudas le consulto con usted, sabiendo cómo es el ambiente. ¿Usted está firme para terminar el año? Me pregunto, o más bien termina la temporada y este es el momento de hacer evaluaciones de su parte pensando en el año que viene. Yo no tengo problema en todos los lugares donde hemos trabajado, no solamente aquí, y aquí mismo nosotros nos fuimos de un título. Yo felicito lo que le diga a este muchacho la vez pasada. No creo que sea, entiendo que es una pregunta de, ¿cómo se dice en español? Es una pregunta del momento porque hoy teníamos que ganar y perdimos, pero el presidente sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y nosotros tenemos que hacer constante y diario en ese sentido, y no va a ser problema el entrenador, el cuerpo técnico para que responderla. Y eso responde que no. Pero igual tengo que pensar que tampoco es una situación hoy al terminar el partido, nada te pasó por la cabeza. A mí me pasan muchas cosas por la cabeza en la semana, en este partido, durante el partido. Este le está induciendo Víctor Villara. Ahí venía la parte más importante. El tema de estudio. ¿Qué dice? No, y ahí él mencionó. Ahí venía. Yo creo que hay que pensar, y eso es una decisión
no creo que eso ocurra. Al finalizar el campeonato nos sentaremos, porque en eso habíamos quedado como para definir, determinar, intentar avanzar a ver qué puede llegar a pasar, por las condiciones que tenga el club también para poder actuar en relación a la disponibilidad para contratar. Nosotros poner sobre la mesa lo que hemos visto en todo este tiempo. Eso es lo que puedo decir en este momento, pero ni la gente que te está en el estudio contigo, ni vos, no te preocupes por eso, es el menor de los cosas. Pero ¿por qué pides yo nomás? Pero es que Te a mí dice me primero, estaba... la gente que está en estudio ni vos. Ni no la te gente que está en estudio... Pero ¿por qué? ni Pero vos ¿por qué se no es preocupen. por qué no es grupal el tema? ¿Por qué dice yo? Y A la no puta. sé. Saludos, mi querido Pablo. Saludos, Porque Pablo. él podía decir, no, ustedes no se preocupen, o la gente que no se preocupe, pero ¿por qué dicen ni la gente que está en estudios, ni vos se Yo preocupen estoy por eso? con la pregunta de Víctor, incluso Chiqui lo dice. ¿Por qué? Porque era la pregunta de rigor periodístico que había que hacer, porque terminó el partido y el comentario en preferencia, el comentario periodístico, el comentario de la Mira, gente era, eso es lo que ¿continúa o no continúa? ¿Será que va a seguir o que no va a seguir? Ese era el momento. O sea, pero hay yo voy- momentos para preguntar, y en calentura una Dani Maciel le contestó mal por un problema familiar que tuvo. No es que le contestó mal, sintió el Chiqui ausencia en su familia, está ahí nomás, de lo que pasó con la familia, y reaccionó. Porque vos tenés que ver en la derrota, en el triunfo pues todo es fácil. El problema es la pregunta, es en la derrota, no en el triunfo. En el triunfo todo va bien. Y la respuesta también. En el triunfo es una cosa y en la derrota es otra. Ahora, yo creo que uno te ha expuesto a esto. Pero siempre. este mal pensado Víctor Villalba. Hay que saber. Y ojalá me equivoque, ojalá yo nomás tenga esa interpretación, pero no escuché nunca que haya Pero, mencionado a ver, los ¿Para que qué están te en el dijo? estudio. Y también en el estudio. Sí, los que están en estudio y vos también Sí, quédense tranquilos, eso que ese como es lo que más yo importante. quiero ir a Como que te al enviaron a al decir fondo eso. un poco. ¿Eh? O sea, Eso se entiende como que le enviaron a Víctor a Alguien que que le está en pregunte estudios eso. me pidió ¿Qué? que le pregunte Dio a eso. entender eso. ¿Qué es lo que vos estás armando quilombo al pedo, pero? No. ¿Y Por qué es lo menos que mi decís? interpretación, ojalá me equivoque. Que le ojalá, mandaron, puede ser pero que- Víctor tiene personalidad para decir. No, y por eso yo asumo la Pero vos sos responsabilidad famoso vos por eso. Yo No, y asumo aparte- el riesgo y al aparte- preguntar. Pero no es el único que hizo Israel, a quien yo aprecio. Pero, Israel le dijo, este chico tenía 14, 13 años, todavía estaba con la mamadera, se va al aeropuerto sí. y le dice que si yo le mandé hacerle la pregunta. Farías ¿Cómo no. te digo? No, y después insinuó un término feo incluso, porque yo era menor de edad en aquel momento. ¿Y qué te Un término dijo? que no viene al caso. A mí no me dijo, pero le dijo a otra persona ¿Qué que le después dijo? me enteré. Que yo te mandaba a decir eso. Sí. Como a un menor. Sí, usó el término, puedo decirlo, No, explotar, no, dijo en explotar. su momento, pero nada que ver. Farías también sabe hacer. No, Faría otra cosa. Faría es que ese chico, yo le hice a ese chico, algo así me dijo Faría. Que yo no le dije a Víctor Villalba. Pero pasa que... No, yo- eso Faría yo asumo Faría el me riesgo dijo a mí. de la pero pregunta está que bien, hago. Faría me dijo a mí. está Faría bien. vino acá. Espera. Para mí sería fácil agarrar la pregunta de manual y decir que hay que mejorar, claro. que vio del equipo, No, que le no, no, gustó. vaya a ser así contra... Y para mí sería muy fácil hacer eso en todas las conferencias. Yo a veces no, asumo el claro, está riesgo, bien. Totalmente de pienso- acuerdo. Yo, de esta parte de la mesa, yo apoyo 100% lo tuyo, Víctor. Así También, que también. porque hasta esa parte, con el respeto de los demás colegas, todo venía avión que planea, lo mismo de siempre. No, era un momento donde vos tenías que hacer la pregunta, no. Claro, era la pregunta Claro, que no, había que hacer. tanta Es incómoda vuelta, la no. pregunta, sí. Pero había que hacerla. Era Esa la es nuestra pregunta función, de si esa no vamos a tarde, ser y en ese relacionista momento público. era eso. Yo la duda con la que me quedé cuando él dice Claro. en estudio, porque por algo dice en Y que estudio. cree que seguro que, Ahora, que todos te están yendo diciendo, bueno, al- Víctor, ¿le puedes preguntar al final de si iba a continuar o no? Al Cosas así. fondo o no, o sea, digo, el fondo. Yo te puedo asegurar que si vos preguntás entre la gente sobre el culpable o los culpables del momento de Olimpia, la responsabilidad no va a recaer completamente en Chiqui. O sea, no van el hincha de Olimpia hoy o la masa societaria, el societario no te va a decir, no, Chiqui tiene la culpa. Van a apuntar a los jugadores. O sea, si vamos a la cuestión de fondo, ¿qué tan responsable es Chiqui? Y uno, porque es la cabeza del grupo, va a decir sí, en la formalidad del caso te va a decir sí, él es el responsable. Pero en realidad el plantel, él propone. Chiqui no es uno más para el fútbol No, paraguayo. no, es él. Entonces, ese es el tema. Nos lo dijo un técnico. No, Chiqui tiene una rica historia, acomodando mi palabra para él. No, pero Él sabe la de los realidad. sinsabores que pasó. Selección paraguaya, sabe los 4 años de Cerro, sabe el momento de Olimpia. Ese, así como conoció la gloria. Chiqui Arce está acomodando ahora momentos muy difíciles en su carrera. A Víctor Villalba la pregunta que le hizo es, si vos me preguntabas, parece que vos me decías a mí como técnico, vas a completar el año, pero es ahí donde yo te iba a decir, espera un ratito.
¿Se entendió? Porque parece ser que vos le estás diciendo en la pregunta, ¿va a completar el año? Significa, faltan 3 fechas todavía. Y sí. Que vos lo que te estás diciendo es, te va a ir antes. Y yo pensé que él podía tomar esa decisión esa noche. Por eso le hice la pregunta. Por eso que él te dice lo que te dijo, pues. Sí. Y está en su derecho. Pero Claro ahí cuando que dice estudios, lo que ahí es donde... Te gusta, mala a mí no me cuadra su respuesta, porque no suele decir eso. No te preocupes por eso, es el menor de los problemas. Yo creo que es el menor de los problemas. Hoy tenemos otros muchos inconvenientes donde no podemos actuar mejor, no podemos resolver. Y hemos decidido así oscilar, a intentar avanzar, a ver qué puede llegar a pasar, por las condiciones que tenga el club también para poder actuar en relación a la disponibilidad para contratar. Nosotros poner sobre la mesa lo que hemos visto en todo este tiempo. Eso es lo que puedo decir en este momento, pero ni la gente que te está en el estudio contigo, ni vos, no te preocupes por eso, es el menor de los problemas. Bueno, Chiqui no le gusta que le hagan preguntas que no son de su agrado. Eso, ahí ahora escuché bien. ¿Qué dijo? La gente que y ahí retrocede él y dice... ahora escuché bien y ahora más pienso que ahora insinuó algo que no es así. ¿Qué es lo que insinuó? ¿Te parece? Sí, porque retrocedió después. No, porque ni la gente que termina en la depresión. Si a título personal, un ratito nomás. Eso no es nada que yo te conozca. Vos dejá nomás, eso no es nada. La palabra eso no es nada. Vos considerás que está digitada la pregunta. Y ahora que escuché bien, él duda y ni la gente que y ahí retrocede y dice que está en estudios. Ni vos, no se preocupen, eso no es lo más importante. Lo que dice ahora es que, no voy a hablar en primera persona, que le dijimos preguntarle. Si quieren hacer plural, hagamos plural. A esta altura de mi vida no pasa nada. Voy a ser pluralista y no individualista. Eso es lo que él dice. Y por eso dice estudio. Yo ojalá me equivoque, pero yo interpreto eso y ahora al escuchar me refuerza más mi teoría. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. O pensando bien, otra variable. Ni la gente que te acompaña puede ser que quiso decir... Pensando bien, pero por algo... Chiqui no habla. Deja picando Chiqui ahí. no habla. Lo ideal sería que hable, pero él no habla. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontralos en salones de venta de la cooperativa Shorty y tu punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. Estamos hablando de el Chiqui no habla fuera de conferencia. Por ejemplo, Cardona. La historia se va a acordar de mí. ¿Se acuerdan? Cuando lo soca Cáceres. Sí. Le gana Libertad en el primer partido de Aguirre, gol sobre la hora. Y dice la historia, y después. Gol de Bruera cuando dice Cardona, batalla. Lo que menos hacen los jugadores es batalla. Después dice con los dientes apretados, ¿cómo que dice? Cuchillo entre los dientes. Cuchillo entre los dientes. Se expuso mucho Cardona a lo que es Olimpia hoy. Se expuso demasiado. ¿Aprendizaje? Y sí. Claro que Francisco, que aprendizaje. No hoy no lo va a decir. Ya no habló. ¿Ya no habló? No lo va a hacer más. Recién terminado el campeonato le dijo que no lo voy a hablar. ¿Cómo no va a estar sentido? ¿Cómo no? Si Olimpia pasaba, y si pasaba Fluminense, si con Fluminense era 1.250.000 más la recaudación, $1.000.000. Si pasaba Fluminense. Iba a ser $2.500.000 en total. Y bueno, Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Tu seguridad no tiene precio, presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio, ni marca, lo que la fábrica no te dio. Es que... Viendo un poco nomás la situación, Víctor, de Olimpia, saliéndolo del Chiqui, es como un callejón sin salida, porque vos sabés que tenés que hacer una limpieza en el plantel. ¿Cómo va a hacer? ¿Y a quién le va a hacer? Por eso digo, es un callejón sin salida, porque tenés que hacer, tenés que sacar, hay jugadores que no están. ¿Y cómo haces si no podés traer? Entonces es un problema realmente, o sea, es una situación, reitero,
Es un callejón sin salida. ¿Cómo hace? Está en una situación de que los que levantás de abajo no están todavía, están verdes. Se subía en el ómnibus Cardona con la delegación, hablaba con todo el mundo, se reía, era feliz. Olimpia, Copa Libertadores de América, esta instancia que tiene Olimpia. Y ocurre que después, el último en subir, no sube más ya el verano el ómnibus, Germán, o sube. ¿No sabe? No sé. Entonces, ¿y después? ¿Y bueno puede averiguar? No sube más y sale el último en bajarse del palco arriba. ¿Qué? Cuando hay partido, el último se queda hasta el último para que nadie le pueda decir nada y se baja. Cuando se apagan las luces del Manuel Ferreira y sale. Lo que quería decir, todos estamos apuntando de que pareciera que la gran responsabilidad es de los jugadores o del cuerpo técnico. Anoche hablábamos del tema de Cerro. No, yo quiero hablar de Olimpia, Por no eso. de Cerro. Entonces, de Cerro ya dijo el niño que es segundón ya hay Coapama, que se equivocó Zapá y su directiva. Hablemos del Olimpia, porque el drama del Olimpia, no es Cerro. Entonces, lo de Olimpia no escapa de lo de Cerro. Yo veo mucha similitud. Pero no. Si vos no tenés un orden desde la cabeza hacia abajo, es muy difícil. ¿Qué le va a pedir a los jugadores? ¿Qué le va a pedir al entrenador? Si hay deuda, hay problema, todos los días ¿Qué? es un lío. Dentro de la Y Olimpia. Cardona no sabía lo que asumía, pero. Claro que sí. Entonces no es solamente la responsabilidad de los jugadores y del cuerpo técnico. Para mí es un todo. Así como cuando salió campeón y ganó todo, y está a punto de ganar casi todo, perdón. ¿De qué? Libertad. Es porque hay un orden desde arriba, baja al cuerpo técnico y a los jugadores. O sea, hay toda una misma línea y ordenada. Yo estoy de acuerdo con Entonces, vos, Olimpia pero el tiene que problema ordenarse es Olimpia. desde arriba hacia abajo. ¿Cómo se va a ordenar? Desde la presidencia, los dirigentes, ¿Cómo? hasta la formativa. ¿Cómo? Ordenarse. ¿Cómo? Que esté gente capacitada, que si tienen que vender en su momento, que vendan para traer plata y pagar las deudas. Pero No eso puede ser estamos que de pasan los acuerdo. días y se incrementan deuda. No, que los jugadores, que esto, no, que Chiqui esto. No, entonces, para mí Pero es nadie un pues todo. le ataca a Chiqui Arce. No, Vos no, estás hablando, pero nadie... vemos, pareciera que fue los jugadores y pero cuerpo cuando, técnico. cuando ¿Y los vos- dirigentes? Cuando vos traes un técnico, bueno, cuando sí, vos pero traes... Sale un técnico campeón, lo echan. Y después traen a Aguirre, lo clasifica a octavo de final y lo echan. Y después, entonces, el tema- ¿dónde viene el...? Me Eso parece que es sí, un desorden. aquí hay varios esclavos en sus palabras. Se van a acordar. Sí, ya dije. Después Churín hace poquito, por el tema volviendo, si bien ya Ay, hablamos, Olimpia. Churín ahora con lo que declaró el Da otro día. miedo. también Vamos a salir declaró su campeones, palabra. dijo. Sí, Claro. con Carrizo, otro que fueron también esclavos de su palabra. Eso. Y yo te voy a decir, peleamos por un cuarto lugar. Claro, pero eso lo de Entonces, Churín, se yo hubiera decir, guardado nomás. Quiero salir campeón, vamos a salir Pero eso del campeón o igual que va, ese Un que poquito juvenil, te acepto. Pero no, se- no, se- no, se- no se- se puede, un poco- no se puede. ¿Vende humo fue? Si sos Hubiera Francisquito. ¿Fue vende humo? No. Sí. Si sos Francisquito te acepto, pero salió sos más Francisco. del- Vos como Francisco no podés. Salió más del... Hubiera ahorrado del esa espíritu palabra. ganador Ahí está, de escuchá. querer Se puede ganar, haber ahorrado de- esa palabra. Porque Porque hoy en día dice, hermano, ¿y después? Lo que Tenés dos prometiste. caminos, o sos visionario o sos meme. Queda bueno. así. Yo me pongo hoy en la piel de Chiqui y digo, no, debe tener un dolor de cabeza, porque con todo, Por discúlpeme eso la te- palabra, el quilombo que hay, no tiene Pero- más jugadores porque es lo que tiene, Pero, y bueno, ¿vos y creés trata de que- hacer lo que... ¿Vos creés No que es Mandrake. Germán, vos creés que Chiqui Arce no sabe lo que hay adentro? Claro que sabe. Pero bueno, quizás pensó de que lo podía Él mejorar asumió, y superar. porque la reunión con Chiqui Arce duró más de 2 o 3 horas, me acuerdo, que un día a las 11 de la noche más o menos se daba a conocer que era técnico de Olimpia. Él no es venir nomás. ¿O vos creés que cuántos técnicos no sueñan con ser técnico de Olimpia o de Cerro? Olimpia Seguro. da miedo. No, no me gusta eso, Gustavito. Vos estás armando ya, no sé lo que está pasando. Hasta desobediencia táctica ahí de parte de los jugadores en Olimpia, o sea, de lo más mínimo que voy a decir, hace esto, que se ve que sí, Chiquis se en levanta y varios dice, partidos da hace esto, indicaciones, y no, no hacen, o sea, entonces... en varios partidos se le veía a Chiqui lo que- decir una cosa y los jugadores Sí, hacían Lo que otra. sí suele pasar con los Desobediencia jugadores, lo que táctica. sí suele pasar con los jugadores, que uno lo ha vivido, que cuando vos entras en una zona de confort, que decís, bueno, total, entreno a media, juego, hago y juego, porque no hay recambio en la realidad. Quizás eso sí les haya pasado a ciertos jugadores y las consecuencias son de que no rinden. Ahí sí les puedo decir, pero de que sea toda la responsabilidad. Y lo otro, digo, en Olimpia no solamente lo de limpieza de jugadores. También hay gente que no se vio el resultado. Claro. No digo cuerpo técnico, sino No, gente que está arriba. de la directiva. Gerencia administrativa, el español, no sé, que se ve la mano, se ve el resultado. No hubo resultado. Pero no te va a hacer por escrito, vos si te da el resultado. No trabaja para vos. No, digo,
Para Olimpia. Dirigencia. Bueno, que se vea la dirigencia, ¿no? Lo dijo Pachi en la primera fecha y lo voy a decir ahora. Vamos a salir campeones, vamos a salir campeones. ¿Quién dijo eso? Churín. ¿Y qué? ¿Son felices ustedes, vio? Yo Churín merece respeto. Le salió. Cuando llamaba y que hablamos con él, le llamaba a Gerardo, tenemos que ser, yo no digo que no, se le llamaba, hablaba, predispuesto a la charla. Ya otro va con humorada. Pero no por eso no vamos a dejar de hablar de su mal rendimiento político. Sí, eso sí, eso sí. Él se jugó en esa declaración pero políticamente muy buena onda, siempre nos atiende todo lo que quiera, pero la verdad no boca largo. Últimamente está lejos de ser el Churín que era anteriormente. Hablar que por el bien de él principalmente, por él se equivocó, pero no le vaya de se equivocó. ¿Quién no se equivoca? Todo el día nos equivocamos. Todos nos equivocamos. El ser humano se equivoca. ¿Cómo? Era evitable, pero lo dije. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.by. Pero campaña trinidense de Emiliano, dice Oscar Acosta. Así mismo es Oscar Acosta. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Dojo Doshi. Trinidense Emiliano con mucho menos dinero y por eso pues que la repercusión de Olimpia es grande, porque los que tienen poco y ascienden y suben, así pues la vida. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 al 17 de septiembre. CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.by. Dice Gerardo, en el 2008 llegó a 101 puntos Rubén Israel como técnico. Olimpia en el 2018 llegó a 102 Daniel Ganero como técnico en Olimpia. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en el Slot del Sol Online, casino online que más pague rápido y retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Quién va a ser lateral derecho de Olimpia? Listo, esa es la respuesta de ustedes. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Hasta cuándo le van a pedir a Richard Ortiz? Ya es una historia hecha en Olimpia. Hoy yo, con todo respeto, señor, pero ni el propio Cardona sabe quién es su lateral derecho. No tiene lateral derecho. No sabe, por eso no tiene. Ni el propio, ni ellos saben. Es Salazar, pero justo está lesionado. Sí, está lesionado. Pero él empezaría como titular. Es un recomenzar todo y a ver qué pasa. Pero el Richard Ortiz, que sabe hasta cuándo le van a exigir. Richard Ortiz tiene una carrera hecha, estupenda carrera en Olimpia. Depende también del torneo. Depende del torneo que juega Olimpia. De Richard. Uno es lo que te da dentro de la cancha y el otro es lo que te da fuera del campo. O sea, la ascendencia que tiene sobre el plantel. Porque si hay un capitán, un técnico dentro de la cancha, ese es Richard. Que es cierto, no está en su máximo nivel, ya no está para la competencia altísima de miércoles, domingo. Pero cuando entra marca una diferencia, o sea, o te da algo, un plus de carácter. ¿Y cuánto tiempo más le va a pedir a él? Y es el Felipe Melo de... Yo siempre para jugar el torneo paraguayo le da, todavía tiene mucho hilo. Ahora si va a jugar internacional le va a costar un poquito más, pero el vestuario es muy importante, como lo marcaste. Es muy importante. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.by. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. ¿Qué quiere decir? Dice Pablo Careaga, equipo que jugó contra Nacional el año pasado por el campeonato, el mismo equipo de Olimpia, Julio Cáceres. Sí, cuando salió campeón en noviembre del año pasado. Estaban todos los que continúan ahora. Hay una situación también que tenemos que tener en cuenta. Este equipo no tuvo el parate del medio año, o sea, en el medio del año no hizo esa pretemporada o mini acondicionamiento. Viene de corrido Olimpia, al igual que Cerro, los dos vienen de corrido, porque estaban en pleno desarrollo de Copa. Pero Libertad me parece que tampoco, porque Libertad jugó Libertadores, igual sacó mucha diferencia. Buen punto. Pero porque Libertad hay una diferencia física, lo que uno ve que hay una diferencia física de una mejor preparación, en este caso de Libertad, o aguantó mejor, llegó mejor al tramo final,
que Olimpia, que se cayó a pedazos físicamente, que no es, yo no estoy por decir este cuerpo técnico, no, es una cuestión de sucesión de Cáceres, Aguirre, todo, no había por lo visto una buena base. Sí, ahí entra todo, Francisco, desde la preparación física de un cuerpo técnico. Y el cuidado personal de los jugadores también. Claro, así mismo, porque así como lo dijo el Libertad recién Víctor, si vamos internacionalmente, los equipos que juegan Copa también no tienen parate y siguen. Voy a lo que vos decís, Olimpia perdió un partido de Copa el sábado, y los jugadores ahí a 2 horas después estaban en primera fila en el concierto del Jockey. Y ahí ve el compromiso también. Porque había jugadores en primera fila. No, pero ahí es como que Viro Pama hoy, bueno, ya el concierto, entonces ya está, perdimos todo. Ya pasó una vez con Recanarte que se fueron. Sí. A ver, cuando se llenó el defensor, ¿con quién era? Bronco no era que tocaba. ¿Tu Pablo Bronco? Sí. Bronco, y se fueron los tres. Marín reconoció. Sí. Vladimir dijo, sí es cierto, digo. Nos fuimos a ver a Bronco. Él dijo. Dejaron la concentración para ver a Bronco. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Indalco. Estaba puntero y después salen los 3 jugadores y Olimpia pierde el campeonato. Se escaparon de la concentración, no hay diferencia. Terminó el partido acá y tipo que, bueno, perdimos y no pasa nada y vamos nomás al concierto. Hasta la vergüenza se perdió. Cuando Ganaño está todo bien. Diego Torres vino acá y cantó en la Villa. 2002. Y a lo mejor los jugadores sacaban su oído, su oreja y escuchaban ahí. Y Olimpia fue campeón de la Copa Libertadores de México. Diego Torres vino en la Villa. Ahí estuvo Diego Torres, en la Villa. Eso pasó, pasa y pasará siempre. El tema es que cuando entras en el campo de juego, tenés que dejar la vida y que no se note. Pero eso pasó siempre, pasa y pasará. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. 13-15. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Vamos a terminar con Roque Santa Cruz, hoy el programa para el editado para la red monumental satelital. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad papasa. Enseguida porcentaje. A todo ponele pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julio Miranda Coto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo renovado con precios increíbles. El resultado que hoy elimina oficialmente a Olimpia de Libertadores es que gane Nacional. Si Nacional gana ya, Olimpia queda sin oportunidad de jugar la Copa Libertadores. Así que en ese partido Olimpia alentará por Trinidense y le convendría que Guaraní no sume a 3 el día de hoy ante Resistencia. Pero, por ejemplo, si es Guaraní el que le saca 6 a Olimpia, todavía tiene alguna chance el franqueado, porque al igualar a Guaraní, si terminan con puntos iguales, a favor Olimpia tiene los resultados con el directos. detalle que Olimpia le tiene que ganar a Libertad. No, claro, los dos partidos lo tiene que ganar, eso es categórico, pero ya si hoy Nacional le gana a Trinidense, ninguna posibilidad, Olimpia va a Copa Sudamericana. Arturo, con todo respeto, te van a por el arquitecto más y que sea breve, no. Que el presidente tiene que saber quién será su lateral derecho, pregunta. Volvemos a lo mismo. El técnico que debe saber y pedir si no tiene. Alexander, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Alexander Barbosa, ¿ya almorzaste? No, me levanté hace media horita. ¿Y a vos te parece correcto levantarse a la 1 de la mañana? ¿A la 1? Sí, después de salir campeón, sí, vale todo, ¿no? Así que a la 1, quiere decir que... Bueno, Alexander, contanos, fuera del campo, ¿cómo sentiste el bicampeonato? Bien, la realidad que bien. Una felicidad terrible, pero muchos nervios. Como siempre, si no se sufre, no. Es diferente, así bueno, yo estando fuera lo sufro mucho más, la verdad. ¿Y vos continúas en libertad, Alexander? No lo sé, la realidad es que no sé todavía. Al día de hoy no te lo podría confirmar. ¿Por qué no podría? ¿No te habló Libertad o tenés ofertas del exterior? Libertad me habló, me dijo que quería yo sí en el club, pero bueno, no hay ninguna propuesta formal de por medio, y también es real que tengo otras cosas, otros clubes interesados.
¿En Paraguay? En Paraguay y en el exterior también. Aquí se mencionó Cerro. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Y qué le dijiste a Cerro? Bueno, que le agradecía el interés. Cerro tampoco hizo ninguna propuesta formal, solamente fue llamado para ver las intenciones, dejarme claro de que ellos querían contar conmigo y bueno, no más que eso. ¿En de Cerro te llamó el gerente, Gubero? No, prefiero no decir quién me llamó por un respeto, creo, porque todavía soy jugador de Libertad, entonces... Está bien. Pero sí que hubo un llamado de parte del club. Por respeto. Sí, tal cual. No quiero que nadie se ofenda. Y bueno, compañeros, con Alexander Barbosa. Sí, Alexander, ¿y hasta cuándo, por ejemplo, esperarías que Libertad, primeramente, que obviamente tiene la prioridad, te haga la propuesta oficial como para ver otras ofertas? Y no sé si hay una fecha estipulada. Esto se va a ir dando. Yo, acá en mi último partido va a ser el fin de semana ese del 5 de diciembre y después tendremos vacaciones. Una vez que me vaya a las vacaciones, prácticamente ya soy jugador libre. Si mi contrato termina el 31 de diciembre, pero al no haber competencia, ya estaría casi por finalizado. Entonces, una vez que terminemos el último partido del torneo, creo yo que ahí será el momento de evaluar las opciones que hay y bueno, tomar una decisión. Pero ¿a vos qué te gustaría? ¿Continuar en Libertad? Si Libertad viene con la misma propuesta y te dice, este es el mismo salario, alargamos más el contrato, ¿te quedás o debe mejorar el contrato indefectiblemente en Libertad? Y la realidad es que debería ponerse a la altura de las ofertas que me llegaron. Indefectiblemente el contrato muy difícilmente pueda ser el mismo. Ya porque se entiende. No estaría pudiendo competir con el resto. ¿Ese resto incluye Cerro? No hubo propuesta contractual de Cerro, solo un llamado para demostrarme el interés, nada más. ¿Y de Brasil hubo? Sí, hubo varios. Gracias a Dios hubo varios. Bueno, felicidades, Alexander, que pases muy bien con la familia. Y ahí está el título de campeón. Gracias, Alexander, muy amable. Muchas gracias, abrazo grande. Gracias, Alexander Barbosa, Central de Libertad. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Vamos con el porcentaje. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. No soy su abogado defensor ni nada por el estilo, pero digo, Martín Silva, le bajaron el sueldo y ahora están como para otra vez terminar el contrato. ¿En cuántos partidos Martín Silva? Ayer lo salvó. Sí. ¿En cuántos partidos lo salvó Martín Silva a Libertad? Gran porcentaje del campeonato lo tiene él. Me parece que debería de. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. 1322. Hace tus sueños realidad en San Justo y Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo y Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembe. Sobre el porcentaje, hay 13 puntos de ventaja de Francisco López contra su inmediato perseguidor, así que si hoy acierta los dos partidos, oficialmente es el ganador de este torneo clausura y bicampeón. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera.
Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalty, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre se elige ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter siempre se elige ganando. Los chorizos parrilleros Tupisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. 1323. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Enseguida porcentaje. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuál es el primer partido, niño, hoy? El primer partido, Resistencia Guaraní, 18 horas. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Resistencia Guaraní. Ya está. Niño. Tiene que arrancar, Pancho. ¿Vos? 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. ¿Vos para qué si ya ganó Guaraní para Bolito? Que me mete en un aprieto Francisco López. Pero tomó el poema, pues. Y sí, 40-60. Claro, Guaraní, vos niño. 50-50. Empate, y vos que marcas. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu precio de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Para un descanso perfecto y reparador, somier de colchones Paraná Caprice, 1.60x2. 10 cuotas de 330.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Y el siguiente juego, Trinidense Nacional, será a las 20:30 en cancha de Trinidad. Si gana Nacional, ese Víctor Villada, Olimpia Chauchejo. Olimpia queda fuera de Libertadores. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Sube Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell. En estaciones adheridas, aprovecha para y cargar en Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ¿Qué partido es? Trinidense Nacional. Francisco López. 60-40. Trinidense le gana. Activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. En Universo Electrodomésticos, aire Tokio de 12.000 BTU en 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 50-50. Empate. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Una caja? 50-50. Empate. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Víctor Villalba. 50-50. Empate. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses. Servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983788-250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía. Con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo, Mone. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte.
comenzamos con la programación de las eliminatorias del jueves. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Ocibellera, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. El jueves todo arranca con el duelo Bolivia-Perú. Bolivia-Perú en La Paz a las 17. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. Con el préstamo Vivienda de Bancopp podés obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Bancopp, un banco para todos. Decí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. El jueves a las 19, Venezuela-Ecuador. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedí tu tarjeta de crédito, beneficios y ahorros. 25% de descuento en Farma Oliva, 20% de descuento en estaciones Shell, redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa con Panal Seguros. Tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Dice Infanto, Luqueño hizo 13 de 15 puntos que jugó, todo estaba bien y todos eran unos fenómenos. Ahora hizo 0 de 9 y todos son un desastre, según los hinchas, dice Infanto. El Black Friday llegó a Punto Farma del jueves 23 al domingo 26 de noviembre. Aprovechá hasta el 70% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Black Friday, el evento más esperado del año, no te lo pensás perder. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? ¿Cómo? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Gracias, Infanto, ayer nos recibió, nos acompañó y cuando nos retiramos de Luque, muchísimas gracias, Infanto. Y después me condicionó, tenés que estar el 2 de diciembre, me dijo. ¿Qué? Tenés que ir a ver el círculo. Y comenzó su gesto, su cara. Así mismo. Del miércoles 15 de noviembre al domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de la marca Jan, calidad superior. Con tus compras del 1 de octubre al 31 de enero participás del sorteo de la Por F150 0 kilómetro. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. 13:30. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Víctor Infante dice, sí, se tiene que estar el 2 de diciembre. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. 13:31. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Presencia de la Realza, el Congreso del Círculo. Firme Infanto Velázquez, presidente del ciclo de periodistas deportivos. Proba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983459-139 o en proven.com.py. Venezuela-Ecuador, 19 horas el jueves. Colombia-Brasil, atractivo partido del jueves, 21 horas. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Casa nueva, vida nueva al 9%. Tu primera vivienda con BNF. Hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py. Llámanos al 021-413-9000 o en todas nuestras redes. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Comezani.
Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo mezani, la combinación perfecta para tus asados. El jueves, mismo horario del partido, Colombia-Brasil, otro atractivo juego. Argentina-Uruguay, jueves 21 horas. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Uceballala 4623, búscanos en redes sociales como Class Motors. 1333. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Confirmar si ya está confirmado Gerardo, el nuevo técnico, el argentino, General Caballero. 11. ¿Ya se confirmó? Aprovecha todo el año este beneficio: 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión más digitales, más humanos. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad de los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo. El sorteo final, una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y todo se cierra el jueves con el duelo en Chile-Paraguay, 21:30 horas. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. 1334. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y un breve repaso también de lo que tendremos la siguiente semana a partir del martes, ya la fecha 6. Paraguay-Colombia. Paraguay será local aquí en el Defensores a las 20 en nuestro país ante Colombia. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Clansol de Laja, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Laja. Nuestra calidad, su seguridad. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. WhatsApp 0981434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. El martes siguiente, Ecuador-Chile, 20:30 horas. Y mismo horario para el partido en Montevideo, Uruguay-Bolivia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y tu punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. 1336. Copetrol te trae grandes noticias. 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y Estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Vení a Arimar y colocar a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué coseguridad que no tiene precio. Arimark, lo que la fábrica no te dio. El clásico Brasil-Argentina será en el Maracaná el próximo martes, 21:30 horas, Brasil-Argentina. Comes y parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Nuevo técnico confirmado, General Caballero Héctor Ponce y Héctor Núñez, su ayudante de campo. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNTS por Emory. 1337. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Polios Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Polios Amaneceres Paraguayos Nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 SA. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras
además con el código REVIN 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Después de ese partido que repasamos Brasil-Argentina, pero será a las 23, ese martes, se va a cerrar todo con el duelo en Lima, Perú-Venezuela. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. 1338. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad AG. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Recordar los partidos hoy en el cierre de la fecha. Resistencia Guaraní a las 18, Resistencia Guaraní en Villa Elisa. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia, Miranda, Coito y General Caballero. Más de repaso de partidos. Hoy se cierra todo con Trinidense Nacional 2030 en el Martín Torres. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1339. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En instante Red Monumental Satelital Roque Santa Cruz. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 1340. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. En San Justo y Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de Cementos Valemí. San Justo y Hierros, acceso sur casi perpetuo Socorro Niembe. Esta tarde practica la selección 18 horas, la selección 15 mayor. minutos a puertas abiertas y de selección mayor, y al terminar hablan dos jugadores en conferencia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Después del emocionante cuarto partido, hoy se define el básquetbol. Quinto partido. Fueron a quinto partido, pero hay quejas en la red de los directivos de Olimpia por el tema arbitral de la Confederación. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. 1341. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Arranca la selección sub-23 en Ipané. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes. Sorteos 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter siempre salís ganando. 1341. Los chorizos parrilleros Tupiza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upiza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participá y gana. Upiza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1342. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sani, Ser y Clau son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488.
peso. TV Smart HD de 32 pulgadas con excelente definición de imagen y sonido. Contado 1.218.000 guaraníes. 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Muy bien. Roque Santa Cruz. Tantas veces campeones, ayer uno además con Libertad. Contanos esto, ¿qué significa? ¿Sumar en tu carrera o es un capítulo especial? No, siempre muy lindo porque, bueno, entrenamos para eso, obviamente, y formamos parte de un plantel que se preparó para esto y alcanzar un objetivo colectivo y hacerlo de la manera en que lo hicimos durante todo el año, la verdad es que bueno, es gratificante y también honra el trabajo, ¿verdad?, de muchísima gente que está atrás de nosotros. Cuando te pregunto, Roque, con esto vos que cerrás campaña con Libertad siendo campeón, hoy más para el próximo año, Roque. No, estamos realmente no hemos tenido, o sí hemos tenido conversaciones, pero al menos de mi parte todavía no había tomado ninguna decisión porque, bueno, igual que todos los años anteriores, tenemos que ver un poco cómo terminamos, cómo estamos de fuerza, las ganas que puede haber de poder continuar jugando y a partir de ahí también obviamente verá conocer las necesidades del club y bueno, cómo ellos ven también, verdad, el equipo y el plantel que de jugadores, verdad, con quién se va a quedar, así que ahí todavía para tiempo para conversar y para planificar bien, verdad, porque todos sabemos, verdad, de que hemos escuchado, verdad, de que el club no ha tampoco firmado ningún jugador, está jugando con todos los chicos que están dentro del club y dentro del progreso de todos los chicos también hay que sumar, verdad, la vuelta de jugadores que han salido para ganar minutos y que lo han hecho muy bien y que seguramente van a tener su oportunidad de volver a jugar en el club. Pero vos no sos uno más en Libertad, vos sabés, Roque, por eso te pregunto con el debido respeto de tu propia carrera profesional, el irte con el título, como se dice, con la gloria. ¿Qué pasa en tu mente independientemente a lo que pueda pensar la dirigencia liberteña? No, pues sí, de hecho, claro que de repente uno piensa, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, de que si hay algún momento de dejar que sea con título, ¿verdad? Ojalá que sea así, ¿verdad? Pero yo no creo a esta altura de mi carrera de que se empañe el hecho de que deje de jugar por obtener o no obtener un título, y tampoco creo de que haya un final feliz, porque más allá de cómo no agarre a cada jugador, nuestra vida ha sido siempre en torno al fútbol, a hacerlo dentro del campo de juego, y creo que el día que suceda no hay un final feliz, ¿verdad? Se termina una etapa y empezará otra, pero no es para mí determinante el hecho de que salga o no salga campeón para dejarme de jugar. No, yo entiendo perfecto, lo que ganaste y la conquista que tenés te acreditan un gran respaldo, un gran historial dentro de tu carrera. ¿Y qué charlás, hablás? No es que te estamos diciendo andate, Roque, esa no es la razón de la pregunta. El tema es que es así la propia vida, Roque, por eso te preguntaba. No, claro que sí, así mismo, es tal como decir, la vida es así y hay momentos seguramente que como todos sabemos llega y bueno, se dará el paso, ¿verdad?, y a otra cosa, pero de momento, por lo menos hoy, lo que vivo hoy es mucho disfrute de todas las sesiones de entrenamiento, de los chicos, de verlos crecer, de influir en ellos en su manera de pensar, en su manera de entender el profesionalismo, el fútbol, y dentro de todo eso tenemos un plantel, ¿verdad?, muy rico en conocimiento, en experiencia y también en ganas de hacer crecer a los chicos, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental y obviamente que se nota, ¿verdad?, y se transmite y hoy creo que todos sacamos
rédito, ¿verdad? Del crecimiento de muchos chicos que algunos se han ido incluso, ¿verdad? En momentos muy importantes del campeonato. Tuvimos jugadores que se han lesionado también en el medio, hemos perdido a jugadores importantes por lesión y el equipo no desentona, el equipo sigue ganando, hay una mentalidad, ¿verdad? Que se protege y que se retroalimenta con los resultados y creo que firmemente también, ¿verdad? De que corresponde a esa mentalidad que nosotros, ¿verdad? Podemos compartir con los chicos y que ellos también, ¿verdad? Saben asimilar. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Se habla mucho en vestuario, se habla antes de la práctica en libertad con los chicos, te preguntan, te consultan, Roque. Sí, ellos son muy respetuosos con todos nosotros, no solamente conmigo, con todos los grandes y a su manera, dentro de la timidez también que corresponde, ¿verdad? A muchos de ellos que tenemos chicos que ya entrenan con nosotros, que tienen 15, 16, 17 y son chicos que obviamente, ¿verdad? Tienen mucho respeto, ¿verdad? por nuestra carrera y más que esperar que ellos vengan, somos nosotros mismos los que hablamos con ellos, los que estamos siempre, ¿verdad? Motivándoles para que esta carrera que es tan linda, ¿verdad? Esté llena de superación y que ellos mismos busquen permanentemente, ¿verdad? El poder mejorar cada día y aprender las cosas que nosotros estamos dispuestos a enseñarles, a mostrarles y el plantel se enriquece, ¿verdad? Por el comportamiento, ¿verdad? De ellos, que de esa disposición de mejorar y de hacer también lo que nosotros les decimos. Roque, y cuando te acuerdas fue llamado a la selección, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Hablaste con él? Sí, no, él está súper contento y si él está contento, yo también súper feliz con él, ¿verdad? Él es un jugador que te puede dar, ¿verdad? Cosas importantes dentro de la cancha. Él es un jugador que tiene mucho gol, ¿verdad? Que no necesita mucha participación para poder marcar y bueno, él tiene esa energía, también él tiene esa motivación de poder ir y eso lo convierte en elegible, ¿verdad? Él sueña y si él está contento, nosotros estamos felices por él, por la convocatoria y porque también aparte es muy merecido. Con este cierre de participación en la temporada, ¿cuál es la sensación física que tenés hoy? ¿Sentís que estás para 6 meses más por lo menos, o hay alguna limitación que te hace dudar a esta altura de tomar esa decisión de seguir o no, Roque? No, estoy bien físicamente, me siento súper bien. De hecho, que contra Nacional creo que jugué 75 minutos más o menos y estaba todavía con piernas para continuar. Y de ese lado, por lo menos, estoy muy contento, ¿verdad? O sea que en general, ¿verdad? Con los logros colectivos y también, ¿verdad? Porque en la parte física, obviamente, que también me permite disfrutar mucho, ¿verdad? De los entrenamientos, de los partidos y de un tiempo a esta parte, gracias a Dios, tuve también una temporada, ¿verdad? Muy buena, sin lesiones y bueno, estando siempre a disposición, y así que de ese lado por lo menos no sería un impedimento. Roque, hablamos el sábado con el presidente de Trinidense y nos contaban que ya hay una amistad que databa de unos años, que en su momento le llamaste, creo que tiene que ver, no sé, por el tema de ganadería, algún llamado previo para una recomendación, y a partir de allí nació una amistad con el presidente de Trinidense. Decía que quedaron en charlar más adelante, pero que todo está muy fresco todavía en el después de lo que podías llegar a aportar igualmente desde el lado empresarial con la institución allí. Mira, voy a aprovechar este medio para aclarar un poco las cosas que leí ayer y siempre se hace de una plantita de limón termina saliendo un fervor de mango, ¿verdad? Sí. Nosotros sí estamos hablando con Roque, sí, estamos hablando con Roque, empezamos por un tema aparte del fútbol y terminó en esto, ¿verdad? No hablamos de dinero, para dejar eso bien en claro, ¿verdad? Estos fueron conversaciones
así entre amigos, entusiasmados por el fútbol y con ganas de hacer cosas, pero no se habló de dinero, se habló de unamos fuerzas eventualmente si esto sale para ver si podemos mejorar. O sea, muchas ganas de hacer cosas, pero nada concreto. De inversionistas ni se habló, de montos ni se habló, de en qué momento eso se haría no se habló. Es muy en macro todavía, pero sí te puedo decir que nos hemos reunido y sí te puedo decir que ambas partes tenemos muchas ganas y ambas partes creemos que si nos unimos podríamos hacer cosas que le beneficien primeramente al fútbol paraguayo y después a todos los que conforman parte de eso. Eso es, te digo así, con toda claridad, para que la gente que escucha también tenga un poco la idea más clara, ¿verdad? Pero no te niego, nos hemos reunido un par de veces y soñamos juntos como sueñan los jóvenes que tienen muchas ganas y que aman el fútbol y que aman el Paraguay, ¿verdad? Tienen muchas ganas de trabajar en ese rubro, tiene esa pasión por los chicos y que les gustaría, ¿verdad? Y bueno, ver si es que existe la posibilidad de unir fuerzas, más nada que eso. Ahora, ¿de qué forma, en qué tipo? No se habló todavía nada. Eso de inversionistas, eso no, ni tratamos todavía. Sí, yo lo conocí por intermedio de Johnny, ya que somos amigos de muchísimos años en selección y bueno, primeramente sí había tenido, nos habíamos acercado por temas totalmente distintos al fútbol. Obviamente que el fútbol al final siempre sale en todas las conversaciones y bueno, yo también soy muy curioso, ¿verdad? De obviamente del manejo institucional que tiene y de cómo se manejan y bueno, empezamos a conversar y yo también de mi parte, ya que habíamos intercambiado un poco, él me hablaba un poco, ¿verdad?, de su experiencia en la ganadería y yo obviamente le conversaba a él de temas relacionados al fútbol y bueno, a partir de ahí intercambiamos muchas ideas y es solamente habían surgido, ¿verdad?, sueños, ¿verdad?, relacionados, ¿verdad?, no tanto a la parte como se había puesto en prensa, que creo que decía que iba a ser siendo parte de del gerenciamiento, sino más bien, ¿verdad?, relacionado, ¿verdad?, a su formativa y de ver cómo poder colaborar en la capacitación de sus entrenadores y todo ese tipo de cosas. Así que como él dijo bien, son solamente de momento conversaciones que vamos teniendo y que no hay todavía nada fijo en lo que podríamos colaborar. Lo último, Roque, entonces, ¿qué pensás de tu futuro fuera de la cancha? Una manera de decir fuera de la cancha, parte activa, ¿qué te gustaría hacer en fútbol? No, yo tengo obviamente muchas ganas de continuar ligado al fútbol independientemente de cómo sea, pero también tengo, ¿verdad?, más inclinación, ¿verdad?, hacia la formación. Me gusta trabajar con los chicos y poder soñar con que nuestros jugadores, ¿verdad?, en el futuro, ¿verdad?, tengan una preparación mejor, ¿verdad?, para llegar a primera y no solamente eso, sino también en su desarrollo personal, ¿verdad?, a modo de acortar también un poco la brecha que hay, ¿verdad?, en la adaptación de los chicos, ¿verdad?, paraguayos respecto a chicos que son de otros países que por ahí son, digamos, prioridad para otros países en cuanto a su inclusión dentro de sus plantillas, más que nada, ¿verdad?, por el periodo de adaptación corto que dicen tener. Y bueno, el sueño es de que nuestros jugadores, ¿verdad?, al final estén mejores preparados y que se pueda colaborar en eso. Pero como te digo, eso de momento el fútbol me consume a mí también el 100% de mi energía o el 50, dejando el 50, ¿verdad?, para los hijos tengo hijos adolescentes también que también necesitan tiempo, necesitan presencia y bueno, dentro de todo eso obviamente que cuesta un poco, ¿verdad?, desarrollar el proyecto a la medida mientras que uno está jugando y compitiendo y dedicándose, ¿verdad?, exclusivamente a estar bien para jugar. Roque, ¿cómo ves el presente y el futuro de nuestra selección? Vos con tu vasta experiencia, ¿qué nos puedes contar de lo que ves?
Bueno, la selección obviamente está pasando por un momento de transición. Tenemos un cuerpo técnico nuevo que conoce el medio. Creo que tenemos jugadores que hoy, después de haber ya competido en eliminatorias, están maduros y están en sus mejores momentos, y ojalá que los resultados, ¿verdad?, permitan que ellos se afiancen, y que al final el fútbol, como cualquier otro deporte, es 100%, ¿verdad?, mental, es confianza en uno mismo, es confianza, ¿verdad?, en que los resultados van a llegar. Y lo que nosotros necesitamos más que nada es, ¿verdad?, esa experiencia. Pero yo veo, obviamente, que el formato hoy permite soñar y no ver muy lejano, ¿verdad?, una eventual clasificación a este mundial que viene. Y yo creo que plantel y material hay de sobra como para ser exigentes con la selección y esperar también resultados buenos. ¿Todavía está para seguir 6 meses más Roque en cancha? Sí, de pierna por lo menos impecable, gracias a Dios. Y bueno, lo demás vamos a ver qué tal. Bueno, Roque, saludos a la familia, gracias por el tiempo, felicitaciones, Roque. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Roque Santa Cruz. La audiencia y fútbol a